Bienvenidos a Mil Capas, otro día más. Estamos hoy con Santi, que se dedica a la limpieza de vehículos, nos limpia las furgonetas de Balite y nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia empresarial. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de conocerles y un placer estar aquí con vosotros. Cuéntame cómo empezaste. ¿Cuándo empezaste o cómo Vale. surgió la idea de decir voy a emprender o siempre has emprendido? No, yo estudié en la Monlau, estudié mecánica de coches. ¡Oh! ¿Y Sí. por qué no estás en Balite? Bueno, mira, la había dado muchas vueltas, eso sí que es verdad, pero al final el mundo de los coches siempre ha sido mi hobby. Desde muy pequeñito iba con mis padres siempre al taller. Nosotros somos argentinos y la cultura en Argentina del automovilismo es muy fuerte, ¿no? Entonces, de pequeño siempre me gustaron los coches. Cuando llegué aquí a España, con 16 años, empecé a estudiar en la Monlau y estudié un grado medio de electromecánica. Y de allí pues empecé a hacer práctica en talleres de coche y luego pues estuve trabajando en coches, estuve en la Scania, en el Simayet, de mecánico de camiones y estuve un montón de años siendo mecánico, trabajando para empresas, ¿no? Y sí que es verdad que con el pasar del tiempo como que empecé un poco como a agobiar de la mecánica en sí, me cansaba, había algo que no me gustaba, ¿no? Y entonces ahí quise hacer un cambio bastante drástico y estudié azafato de vuelo con la idea, sí, ¡Guau! sí, de tripulante de cabina, ¿eh? ¡Wow! ¿Y eso? Eso fue un impasse que quise hacer para meterme en el mundo de la aviación, porque la aviación siempre me ha gustado, ¿no? Y entonces la primera conexión que vi en ese día pues fue estudiar azafato de vuelo, ¿no? ¡Ostras! Con el rollo de, pues bueno, aprender más de los aviones, aprender idiomas, viajar ¿no? Y conocer cosas diferentes. Y en ese momento, cuando me saqué la titulación, mi hermano trabajaba en la Federación Catalana de Básquet, en la parte de promoción deportiva de eventos. Y esto fue para el año 2006 más o menos, ¿vale? Que era cuando estaba todo en auge, ¿no? La gente invertía, movía, había mucha actividad en todo, ¿no? Y entonces, justo cuando termino la titulación de azafato, tenía opción de entrar en una compañía y mi hermano me dice, Santi, dice, ha quedado una vacante aquí en la Federación de Básquet para montar otro equipo en la parte de montajes deportivos, ¿no? Entonces, claro, me pilló justo en un punto que dije, bueno, mira, pues lo puedo hacer para juntar un poquito de dinero para luego retomar la parte de la aviación. Entonces, ¿qué pasó? Que me puse a trabajar en la Federación Catalana de Básquet y allí, pues claro, era el momento en el que había, cada fin de semana se montaban eventos. Era la promoción del 3x3 al carré, que era para promocionar el básquet, ¿no? Y claro, había tanto trabajo que no parábamos. Y lo que hacía, llevaba un equipo que sincronizaba, organizaba la logística, organizaba personal. ¿Qué te gustaba de ese trabajo? Eso era lo que me gustaba. Me gustaba la gestión que tenía, ¿no? Tenía como un cargo que era de responsable, que no había tenido nunca hasta ese momento, ¿no? El dirigir, el organizar, el gestionar. Me acuerdo que venía mi jefe y me decía, Santi, aquí te dejo preparado el sobre con todo el dinero que has pedido para este evento. Y yo alquilaba los furgones, hacía los montajes, desmontaje, el personal, todo, ¿no? Y ostras, eso me gustaba. Y me acuerdo que cuando vino la crisis, la Federación Catalana de Básquet, claro, nos dijo, no podemos tener en plantilla. Me dice, pero los eventos hay que seguir haciéndolos. Entonces nos propusieron ellos ponernos como empresa, como autónomos. Entonces nosotros les facturábamos directamente a ellos. Entonces, bueno, fue una manera un poco, fue como forzado en ese momento, ¿no? Porque realmente en ese momento ni me lo había planteado. Ni me lo había planteado ahí. Y así saltaste a ser autónomo, Y ¿no? así salté a ser autónomo. O sea, fue algo como forzado. También es verdad que justo en ese momento mi padre se había quedado sin trabajo y claro, con 55 años que tenía, encima de fuera, le costaba encontrar trabajo. Entonces fue como, oye, pues siendo autónomo, ¿no? Era muy fácil utilizar su mano de obra, ¿no? para darle trabajo, porque no encontraba, ¿no? Y al final pues los gastos seguían estando. Entonces fue un poco como forzado. Y entonces ahí la primera empresa que montamos se llamaba Grillo Sport Event Surveys, porque hacíamos eventos y servicios para la Federación Catalana de Básquet, NBA, Audi. O sea, nosotros nos encargábamos de la logística. Y así fue como empezó, no tenía nada que ver con lo que hago hoy en día. Qué guay. Y claro, sí que es verdad que cuando montas algo con alguien, por más que sea familia, amigo, conocido, considero que si ambos no tienen la misma ambición, ¿no? O el mismo criterio o los mismos objetivos, ¿no? Siempre llega un punto como que descuadra, ¿no?
Y yo, por ejemplo, era más, quería más, ¿no? Quería crecer más en todos los sentidos. Y mi hermano era una persona más conservadora, ¿no? Entonces, como yo tiraba y entonces ahí fue cuando, con el tiempo, ya teníamos discusiones absurdas que no venían, ¿sabes? Eran raras. Entonces ahí al final dijimos, oye, mira, sí que es verdad que de tantos años que yo había sido mecánico, siempre había tenido mi garaje, en donde hacía mis reparaciones, amigos de amigos, tenía una cartera de cliente, ostras, pues yo trabajaba sábado y domingo en mi garaje y me sacaba un buen extra para mantener todos mis caprichos, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando montáis la empresa con mi hermano, como teníamos un almacén, ese almacén lo utilizaba para hacer mis reparaciones los sábados y domingos. ¿Qué pasó? Llegó un momento que tenía un montón de faena. Tenías más trabajo ahí que en el trabajo original, ¿no? O sea, claro, la empresa se había como igualado los eventos con mi trabajo de mecánico, ¿no? Entonces llegó un punto que, claro, dije, hostia, pues lo voy a fusionar, porque entonces me puedo aprovechar de toda la logística de la propia empresa que tenía, ¿no? Desde instalaciones, la luz, el agua, todo el gestor, ¿no? Todo lo utilizaba, ¿no? Me acuerdo de los empleados para ir a buscar coches, recoger, o sea, todo lo utilicé, ¿no? Todos esos recursos que ya tenía. Y entonces, pues eso, llegó un punto que la empresa tenía tanto volumen de coche que me acuerdo que se presentó un día el inspector de actividad de Moncada, me pica la puerta y me dice, hola, ¿qué tal? Y dice, ¿qué hacéis aquí? Y yo en aquel entonces pues era una nave muy grande y teníamos partido, ¿no? Por la parte de delante estaba toda la parte de eventos deportivos y por la parte de atrás estaba lo mío. Entonces, claro, era como que levantaba mucha sospecha de lo que hacía. Entraban muchos coches y tal. Entonces, al final, pues tuve que legalizarlo. Y ahí es cuando nace el taller. Antes de ser lavadero de coches, tenía taller. ¿Tenías taller? Sí, tenía taller. Y en una feria de aquí de Moncada, que hicimos, fue la primera feria que fuimos, tenía el taller y ahí conocí a mi proveedor de productos en seco. ¿Vale? Entonces, claro, por mi manera de ser, mi taller, el enfoque que le daba, ¿no? Porque era muy transparente, muy cercano, ¿no? Al final yo trabajé en muchos talleres y a mí eso de que tú no veas el problema, ¿no? Es que generas esa desconfianza, ¿no? Hoy en día, ostras, es que el mecánico me ha dicho, ¿y cómo sé si es verdad? ¿No? Y entonces mi criterio siempre ha sido transparencia. O sea, yo me acuerdo que tenía que cambiar una pieza y el chaval o el cliente pasaba y yo le enseñaba la pieza. Mira, lo que se te ha roto es esto. Eso en según qué taller ni lo hacen. Sí. Y entonces al final esa desconfianza se globaliza y pagan justo por pecadores, ¿no? Tal cual. Y eso era lo que me hacía triunfar a mí, ¿sabes? Porque al final yo era un taller pequeño. Pero sí que es verdad que siendo un taller pequeño competir con grandes es muy difícil, ¿no? Y ya estaba la frase de ¿cuánto me sale esto? Esto te cuesta X. Ostras, es que allí en el taller Norauto cuesta menos y todo eso. Ostras, ¿por 20 euros? Entonces ahí fue como, me empecé a cansar de eso. Y en el evento conocí a este proveedor de los productos y ahí fue cuando dije, hostia, pues mira, para dar el servicio extra te hago una revisión, te limpio el coche. Entonces era como la limpieza de cortesía. Al tiempo, la gente me venía más a limpiar que no a mecánica, ¿sabes? Y en Moncada nadie limpiaba. Todo el rato te ha pasado eso, un negocio se comía al otro, ¿no? Sí. Y no, bueno. En Moncada nadie limpiaba nada, no habían aquí. Entonces dije, ostras, mira, aquí en Moncada pues puede ser un nicho, ¿sabes? Y entonces, claro, en esa época yo le limpiaba coches al Líder, limpiaba coche inyección Mac, a todos los talleres me ofrecía, ¿no? Y pues eso, una limpieza de cortesía, ¿no? Y llegó un punto que cuando me separé de mi hermano, dije, ostras, pues mira, voy a hacer un cambio radical y voy a invertir, ¿no? Voy a hacer más limpieza que mecánica. Y entonces ahí fue cuando me puse solo, ya formé la sociedad y empecé a crecer más, ¿no? Como que el proyecto de la limpieza en sí la llevé mucho más allá de una simple limpieza convencional, ¿no? Y mira, pues así es como un poco me hago empresario, o sea, de una cosa a la otra. No es buscado, pero sí que es verdad que con el tiempo me daba cuenta de que me gustaba mucho el organizar, el gestionar. No me gustan las empresas donde me ponen techo, por ejemplo, y claro, al final cuando eres empleado siempre tienes un techo, ¿no? Si la empresa no te da alas, por así decirlo, tal, y aquí eso es lo que más me gusta, ¿no? Que al final pues estás siempre... ¿A dónde te gustaría que llegara tu O empresa? sea, a mí... Ha sido un sueño a muy largo plazo. Mira, hasta hace un año
tenía un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? Al final, mi proyecto cambia cuando yo al final tengo clientes muy fuertes, ¿no? Y grandes, pero mi proyecto cambia gracias a una empresa que es nacional, que lo voy a decir, que es la Bimbo, ¿vale? Que es quien realmente me hace ver que mi proyecto de lavado en seco, o sin agua, o poca agua, funciona, ¿no? Y encajaba en ese tipo de clientes, ¿no? Pero no solamente la limpieza, sino todo lo que conlleva. La limpieza, la gestión, ayudarte a gestionar tu flota, el servicio de recogida y entrega. Muchas cosas que van asociadas al proyecto, ¿no? Que la gente se piensa que es solamente limpiar, pero tú ayudas a mantener a una empresa que es muy grande, pues, ¿no? De esa La gestión, imagen, ¿no? la imagen, ¿no? Y si la empresa le da o sea, hay empresas que valoran mucho la imagen y hay otras que no, ¿no? Nosotros sí, ¿eh? Sí, sí, vosotros también, pero bueno, al final es un poco el concepto, ¿no? Te ayuda a mantener. Hay empresas que si tú tienes que dedicarle un tiempo extra a limpiar tus vehículos o que tus operarios lo hagan, depende, ¿no? Si tienes tus operarios parados, pues vale, que lo hagan, pero si tus operarios están a full, ¿les vas a poner un extra de tal? A limpiar, no. Entonces ahí es donde entra mi proyecto, ¿no? Te ayudo a gestionar, ¿no? Y la Bimbo fue quien me hizo como mirar mucho más allá. Entonces hice un proyecto a nivel nacional, les hacemos Cataluña, todo País Vasco, y va creciendo, Baleares, y etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que a medida que vas creciendo, ostras, pues yo quería montar más delegaciones, más sitios, ¿no? Expandir a nivel nacional. Ese proyecto lo sigo teniendo. Pero me doy cuenta que es complicado porque necesitas mucho personal. Y el personal hoy en día es complicado. Complicado, y considero que la empresa muchas veces está desprotegida en ese sentido. Al menos mi parte, ¿no? Tu experiencia. Mi experiencia puntual, ¿no? Que a medida que vas creciendo, pues vas necesitando personal, ese personal lo formas y luego se te va, o te falla, o no viene, y luego, a parte inversa, a la empresa que tú le ofreces ese servicio, les cuesta también firmarte o sea, le gusta tu proyecto, pero no te comprometes. No, es que claro, yo no sé si voy a tener faena mañana. Digo, ya, pero para yo darte ese servicio que tú me pides, yo también tengo que tener una seguridad, ¿no? Entonces, como siempre estás con ese que sí, que no, ¿no? Y entonces, a medida que fue pasando el tiempo, fui valorando otras cosas, que al final tampoco hace falta ser hiper mega grande para que tu proyecto sea bueno, ¿sabes? Y ese concepto, ostras, ya te digo, el año pasado éramos 6 personas, y de 6 personas me pararon el proyecto y claro, me sobraban 3 personas. Y claro, es como retomas y vuelve para atrás. ¿Y a dónde me gustaría llegar? Hombre, me gustaría tener más delegaciones, ¿sabes? Me gustaría tener más personal, me gustaría tener más gente. ¿Qué es lo más difícil de un negocio? Lo más difícil. Lo que tú digas. La decisión o las decisiones que más me han costado. Ostras, en mi caso, cada día voy aprendiendo algo. Y cada día me voy encontrando con gente que me aporta algo diferente, ¿no? Y considero que si tienes la suerte de tener un núcleo o un entorno que te ayuda, es fácil. Pero yo qué sé, por ejemplo, yo hasta este año iba con un gestor que no me ayudaba. Y me he cambiado de gestor desde principio de año, y este gestor me da un enfoque diferente. O sea, me ayuda a gestionar. Al final, si tú tienes un gestor, te tiene que ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me ha costado? Pues mira, la gestión del personal, porque el personal no te genera seguridad, ¿sabes? Mantener ese personal Mira, yo ahora mismo estoy haciendo paternidad, ¿no? Y claro, si tú tienes un operario y te pilla paternidad, está muy bien tener 4 meses de paternidad, pero la empresa tiene que buscarse una persona. Sí. Y un sustituto, depende del trabajo que tenga, ¿cómo lo encuentras? O sea, no te ayudan a ese punto a ti. ¿Me explico? En mi caso encima, si eres autónomo, peor. Pero yo, por ejemplo, tenía 5 trabajadores. Coincidió, uno me pilló la baja, otro se me casó y otro fue padre. Si tú sumas ahí, me faltaban 3 operarios. Y para el tiempo que era, si tienes que contratar a alguien, formarlo, ¿cómo haces ahí? ¿Cuántas veces te ha hecho pensar de tirar la toalla, todas estas cosas? Bueno, al final, tirar la toalla, tanto como tirarla no, sino como... Ahí es cuando realmente decidí buscar un enfoque diferente.
al final, mira, yo con la medida que he ido pasando el tiempo, he ido aprendiendo a delegar. Y para mí, eso es la clave de un empresario. Si sabes delegar y tienes un buen equipo para delegar, es lo mejor, ¿no? Y luego, que muchas veces decía, ostras, es que si me hacen falta 5 personas, pero es que no quiero tener 5 personas, pero tampoco quiero perder ese cliente, porque todo lo que me está aportando es bueno. Ya, es súper difícil esa decisión, ¿no? La de decir, ¿cuándo contrato y cuándo los pongo o dónde los pongo? Por ejemplo, en mi caso es, necesito personas en todos los departamentos, vale, pero no tengo para todos los departamentos, Claro. Entonces, ¿dónde las pongo? O cuál utilizo. ¿Cuál utilizo primero. y cuál es primero? Claro. Para mí lo más difícil es todo el rato la decisión de cuándo contratas, de ahora, espero, ya, pierdo clientes, digo que no. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí. Al principio yo me cagaba viva, ya te lo digo, ¿eh? Las primeras contrataciones era como, uff, otra persona, yo le decía a José, otra persona, pero al final, claro, depende de dónde quieras llevar el proyecto. Si lo quieres llevar, pues necesitas personas, sin personas no vas. Sí. Yo creo que si el proyecto crece y tienes margen, o sea, al final es como cuando coges una faena y vas súper al margen del beneficio, por decirlo, ¿no? Que dice, ni gano ni pierdo, Claro. que no tienes margen de error. Entonces, al final, muchas veces he dicho, mira, ¿sabes qué te digo? Oye, que yo tengo la empresa para ganar dinero y para estar tranquilo, ¿sabes? Si no consigo eso, ese cliente no es para mí. Al final dice, por limpiarte un coche, por cobrarte 20 euros más barato, si al final eso a mí me implica en que toda mi gestión de mi empresa va a ser un estrés, prefiero no hacerlo, ¿no? Y al final ese es el enfoque que le he dado, es decir, oye, mi trabajo cuesta esto, quien lo quiera que lo pague. Y si realmente no puedo mantener ese enfoque, entonces esa empresa ya la cierro. Ese es un poco... Pero ¿qué pasa? Que siempre estoy en el punto de... Es que realmente hay gente que quiere este servicio, ¿sabes? Entonces simplemente lo que he hecho es darle un enfoque diferente, ¿sabes? Y eso es un poco lo que he aprendido con el tiempo. Es decir, tengo que buscar la manera de no tener el personal. ¿Y crees que en algún momento puede ser, te ves abierto que todavía cambies más el enfoque, montes otra cosa distinta? Sí. Bueno, es que al final yo creo que al final lo que me Eso gusta... va con el esto. Yo creo que ser empresario, yo tampoco me considero ser empresario. ¿Cómo que no? Bueno, empresario... ¿Cómo que no? Escucha, con lo que me ha costado a mí decir que soy empresaria. Bueno, ¿Eres empresario, por supuesto? ¿Tienes empresa? Sí. Hola. Bueno, eso sí. Bueno, de hecho... ¿Ves que nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa? Bueno, porque siempre... Yo en mi ¿Por qué caso... parece que empresario tiene que ser como algo como... Porque yo... como eso muy es lo que, top, como en las alturas de tal? Porque en mi caso digo, ostras, empresario, ¿no? La gente me pregunta, ¿cuántos trabajadores tienes? Es como, claro, siempre te comparas con la gente que tiene muchos más trabajadores o que tiene mucho más crecimiento. Es simplemente una visión, ¿no? Al final, depende de cómo tú lo quieras ver, ¿sabes? Yo al final, de autónomo, formé la sociedad, no solo por la parte legal, sino o tranquilidad, por así decirlo, sino por la imagen que representa, ¿no? No es lo mismo venir y decir, hola, soy Santi, o que decir que eres una SL, ¿no? Y ese enfoque lo he cambiado también. Pero, bueno, sí, o sea, me cuesta decir que soy empresario porque es como, ser empresario es como, es que tienes que ser más grande, ¿sabes? Yo creo que nos pasa eso un poco a todos, Sí. pero es que los grandes empresarios que están ahí, que, fueron como nosotros en algún momento y fueron empresarios igual. Sí, eso está claro, A mí también me ha costado, ¿eh? También era como al principio como, ¿a qué te dedicas? Bueno, trabajo en una empresa, pero ¿de qué? Bueno, pero es mía. Bueno, entonces eres empresaria. No, pero eres empresaria. Ya, Sí, sí, eres verdad. empresaria, sí. Totalmente Tienes una de acuerdo. empresa, eres empresario. Totalmente de acuerdo. ¿No? Nos Sí. cuesta un poco creernos eso. Sí. No sé qué está mal visto, porque eso en América no pasa. Tú vas a América y la gente se monta ahí solo en un garaje y ya es empresario, ¿eh? Bueno, pasa que América es otro mundo, Otro en todos rollo, los sí. sentidos. Aquí no tenemos sé. como un poco... que no está muy bien visto ser empresario, ¿eh? No. ¿Sí o no? Depende de cómo te miren, sí. No está muy bien visto. Es verdad que yo he sido asalariada toda mi vida, hasta que arranqué con Balite. Y ostras, cuando caí aquí pensé, hostia, qué engañada he estado todos estos años.
Yo creía que ser empresario no es esa figura que dices tú, empresario. Era como un tío rico que, ¡buah!, que está forrado, que casi no trabaja, ¿no? Que va con la batuta allí y dice, tú aquí, tú aquí. Y digo, ¡guau, qué mentira! Qué mentira más grande. Todo lo opuesto. Qué mentira más grande. Sí, totalmente de acuerdo. Al final eso también depende en el punto en el que estés, ¿no? O lo que tú quieras hacer también. Yo, por ejemplo, en ese concepto de... También es verdad, porque a lo mejor las empresas en las que he estado tampoco han sido... O la gente, ¿no? Cuando trabajaba asalariado, por ejemplo, no eran empresas... Bueno, sí, la Escaña era muy grande, ¿no? Que no conocí ni al jefe, pues no sé ni quién era, ¿no? Pero bueno, el concepto de wow, ese jefe se está forrando y tal, nunca lo he tenido tan cercano, ¿sabes? Lo veo más ahora con clientes, ¿sabes? Que ves que les está yendo bien, ¿sabes? Pero es gente que ha empezado de abajo, ¿no? Al menos en mi caso los que veo, que gente que ha empezado de abajo y como charlas mucho con ellos y les vas preguntando, ves el día a día, entonces ves la realidad. Entonces, muchas veces te hace ver que, hombre, a mí también me pasan estas cosas, ¿sabes? Porque muchas veces, yo qué sé, tienes un problema, no sé, con un préstamo que le pides al banco para proyectar y no te sale y dices, tío, a mí no me sale y aquel de allí sí. Y a lo mejor aquel de allí se ha cambiado 4 veces de banco, ¿no? Bien. Pero tampoco la gente es como muy reservada, ¿sabes? ¿Sí? Como enseña solo lo que quiere. Un poquito lo que quiere. Sí. Y eso al final hoy... ¿Tú crees que los empresarios estamos un poco solos? ¿Que sí. Este camino de ser empresario es bastante solitario, por eso que dices? Sí. A mí me ha pasado también. Yo creo que sí. Y de hecho, molaría que hubiera más ayuda, o sea, no más, que seguro que lo hay, ¿eh? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me ha ayudado mucho este último año, que para mí ha sido un cambio, ha sido como he empezado a relacionarme más con los CEOs, ¿no? Cada vez que le vas a buscar el coche, pues charlas un poquito, le preguntas cómo le va, te cuentan, ¿no? Y se abren y entonces vas haciendo como un intercambio de opiniones que al final te dan aportes, ¿no? Por ejemplo, el nuevo gestor que tengo lo tengo gracias a un cliente, que me acuerdo que un día, ostras, tío, es que estoy con un gestor, tío, es que no me acaba de convencer, siento que no me ayuda, tal. Y me dice, pues, oye, mira, yo voy a este. Y es más, este gestor me lleva a mí y a este, o sea, como que me señaló a 4 empresas más que son clientes también míos. Me dice, esta empresa lleva a estos 4 también que tú les lavas los coches. Pues ahora estoy allí y ese enfoque, ¿no? de darte su consejo, su opinión, o mira, Santi, yo esto lo estoy haciendo así, te das cuenta que la gente es cercana también y si pides ayuda, te ayudan. Sí, que dentro de que somos un poco reservados, ¿no? Que decías, claro. Luego cuando profundizas un poco, todos tenemos ganas de contar cosas. Sí, porque al final... Porque a todos nos han pasado cosas y todos nos hemos encontrado con que no entendemos esto de un banco, no entendemos lo otro, no entendemos esto de las finanzas. Todos nos han pasado cosas en el proceso, porque al final, esto, por mucho que vengas de estudiar lo que te dé la gana, ser empresario es una cosa que no se viene aprendida de un libro, ¿eh? Es caminarlo. Y sufrirlo y vivirlo. Sí, porque aparte no es lo mismo caminarlo subiendo y que todo va muy bien y que entra dinero, a que estés subiendo y bajes y te falte y se te complique algo. ¿Qué es lo que pasa, eh? Esto de que está subiendo es una utopía. Es una nube de fresa que todo el mundo se piensa que está creciendo por el camino, lo estoy sufriendo, ¿sabes? Porque además cuando creces se desordena todo y es como, ay, que se me va de las manos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y no sé cómo hacer. Y al final es eso, yo he encontrado un poco consuelo vas conociendo gente que tiene empresa y que te dice, pues mira, pues yo lo hago así, pues yo hago esto, pues yo conozco a no sé quién y te da el teléfono, pues tal cual lo que me has contado. Sí. Bueno, eso es lo que más me ha ayudado, este último año, en ese sentido. Digo este último año porque es cuando cambié más, ¿sabes? La manera de... O sea, el enfoque o los objetivos, ¿no? Antes como mi objetivo era como crecer, facturar, ¿no? Y es como lo que vende todo el mundo, ¿no? Porque hoy en día lo que todo el mundo enseña es como busca la libertad financiera, ¿no? Todo el mundo quiere eso hoy en día. Sí, bueno, el sueño es un sueño utópico, ¿no? Y para mí lo mejor es la libertad horaria, ¿sabes? Eso para mí, si me preguntas qué es lo que más... Lo mejor de ser empresario, ¿me dirías eso? Sí. Al menos ahora, por ejemplo, que yo soy padre de 3 niñas y son pequeñas. Y considero que si estuviera trabajando, mi chico que tengo ahora trabajador, él es padre.
Y bueno, yo tengo una mentalidad muy abierta porque soy padre y para mí pues, la conciliación familiar tiene que dar un giro, porque es que no se puede. Pero también depende mucho del gremio en el que estés, los horarios de la empresa, claro, hay muchos factores que depende del lado que estés, asalariado o empresa, se ve de una manera u otra, ¿no? Pero para mí es la libertad horaria. Ahora hago, ahora deshago, ahora gestiono, ahora... O sea, si fuera asalariado, la mitad de esas cosas no las podría hacer, ¿no? Para mí esa es una muy importante, la libertad horaria, decir, puedo ir a un evento de mi niño, puedo llevarlo al médico sin tener miedo de que tengo que pedir 2 días seguidos, tal, no sé qué, eso es verdad que es un rollo. Pero también hay otra parte que es algo que ya un poco se intuye en ti, porque ya lo has dicho antes, que es que nadie te diga que no. Nadie te diga que eso no lo puedes hacer. Claro, el no tener techo, ¿no? Eso. Sí. Que nadie venga y te diga, no, es que eso en este departamento no se puede hacer, no, es que esto en esta empresa, no. Eso para mí, o sea, yo llegué a Balite y dije, ¡guau! Esto para mí fue como una expansión de que no tengo a nadie que me diga que no, aunque me tengo que coordinar con el José, pero el José me deja hacer todo lo que yo quiera. Es que yo creo que hay que improvisar, innovar, probar, ¿no? Prueba-error. Es que al final hay muchas cosas que si no las pruebas, ¿no? La gente dice, guau, eso no... Bueno, pues pruébalo. Sí que a lo mejor lo haces y nadie lo está haciendo, o alguien lo está haciendo, pero lo está haciendo de manera diferente, ¿no? Hay un montón de podcasts, hay un montón de youtubers, hay un montón de todo, ¿no? Pero al final... Se trata de encontrar tu propia esencia de las cosas, ¿no? De, vale, fíjate en otros para aprender, pero no copies todo quizá, porque tú necesitas ser tu propia persona. Y yo intento hacer eso, ¿eh? Porque a mí también me guían y tengo ahí al Yusef detrás de la cámara que me dice, porque hay que hacer esto, no sé qué. Yo le digo, sí, pero luego hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque yo creo que al final tu espontaneidad es lo que tú eres... Que sí, que tienes que ir un poco dentro de lo que estás haciendo. Pues estás haciendo un podcast, pues no, hay ciertas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que al final tú tienes que hacer tu camino y lo que creas. Claro. No ir mirando todo el rato a la competencia, porque al final, si miras todo el rato a la competencia, estás mirando como para otro lado en lugar de para adelante. Yo siempre miro para adelante, y si la competencia me quiere mirar, me estará mirando desde atrás, porque estará fijándose en alguien. Yo como me fijo, intento no fijarme en nadie, no es verdad. Hay gente que te inspira. Bueno, sí, yo siempre miro los que están por encima, por así decirlo. Claro, y yo también. Bien, pero al final... Los que están por encima y lo hacen bien. Claro. Porque hay mucha gente que está por encima... ¿Y de qué manera? O enseña lo que quiere enseñar. Es que eso, hoy en día eso es mucho lo que pasa también. Que vemos lo que queremos, lo que ellos quieren solo, ¿no? Al final, eso hoy en día, esa fachada que tiene todo el mundo, hasta que no realmente ves cómo es, ¿no? ¿Sabes qué me pasa a mí? Que creo que pasa mucho, que ahora está tan de moda, ¿no? Que alguien venga y te ayude y en las redes y te monte la web y no sé cuánto, que hay muchas veces que no hay coherencia entre lo que se muestra al mundo y lo que hay dentro. Bueno, falta transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Que luego tú llegas allí y no tiene nada que ver con lo que estás contando, ¿no? Y llegas allí y es como si yo aquí cuento que somos unos jefes no sé qué, súper horizontales, súper accesibles, no sé qué, y cierro la puerta con llave y aquí no entra nadie, ¿no? Es súper incoherente, pero me encuentro eso así de veces. Gente que vende un montón de cosas, ¿no? Y un texto dice, no sé qué, lo importante son las personas, y no aparece ni una persona. Y dices, ¿dónde está la persona? No, a ver, es que eso es lo que hablamos. Al final, las redes sociales hoy en día enseñas todo eso. Oye, me gustan mucho tus redes sociales. Luego dejaremos por aquí la descripción, tus redes sociales, para que te sigan, porque lo haces muy guay. Bueno, eso es un nuevo proyecto que estamos haciendo, toda la parte de e-commerce y llevar más enseñar un poco más, dar tips, ¿sabes? Hay cosas muy chulas que vamos a hacer cada año que viene. ¿Te divierte hacerlo? Porque se te ve divertido, se te ve. Sí, me gusta. Se te ve que te divierte, te lo pasas bien. Eso me parte bien, aparte porque es una nueva rama del proyecto y al final me divierto mucho, ¿no? Porque estoy enseñando cosas y luego cuando ves que la gente le gusta o que la gente te va comentando o que la gente te pregunta, ¿no? O que tiene repercusión lo que estás haciendo, pues al final pues te motiva más, ¿sabes? La verdad que me gusta lo que hago, al menos de momento lo que estoy haciendo es el inicio de algo que al final eso luego haremos más cosas, ¿sabes? Pero que al final la verdad que me gusta eso, me gusta más que limpiar coches. Claro. Lo que pasa que al final es eso, ¿no? Que al final entre limpiar coches ahora cada vez estoy menos abajo porque al final están los chicos, pero al final entre la gestión de la empresa, la parte de las redes sociales y toda la parte
de productos, ¿no? De vender y demás, pues al final. O sea, digo vender productos es hacer llegar de una manera a través de las redes sociales, pues quiero hacer llegar como limpio yo, ¿no? Para que la gente pues lo utilice, ¿no? O todo aquel que le quiera o que le guste o quiera hacerlo, pues que aproveche, ¿no? Y a eso me refiero con vender, ¿no? Vender los productos para que la gente limpie pues sin agua, por ejemplo, que se puede limpiar sin agua. No, al final vamos hacia lo sostenible. Sí, bueno. Lo que pasa es que es verdad que al final la gente quiere mucho lo sostenible y piensa mucho en la ecología y demás, pero tampoco la gente muchas veces no está preparada para eso, ¿no? Ya. Es como decirte, me gusta tu proyecto ecológico, quiero que me limpies la flota sin agua. Y claro, al final, pues claro, eso al final es sin agua, es manual, es con operarios, ¿no? Al final eso pues tiene un coste diferente a si lo pasas por un túnel, ¿no? Entonces, claro, ya cuando le tocas el bolsillo, la gente ya dice, no soy tan ya no soy tan ecológico, ¿no? Ah, vale. Bueno, al final es verdad que también es muy difícil gestionar los recursos de una empresa, ¿eh? Y que la presión fiscal es infinita. Sí. Entonces, bueno, al final priorizas y haces lo que puedes. Te tienes que ir adaptando, claro. Te adaptas como puedes. Eso, porque al final, Eso es así. yo no sé vosotros, pero al final cada uno vas aprendiendo. Es que cada día te pasan cosas y cada día ya no sabes a veces ni cómo hacerlo, porque muchas veces haces las cosas bien y salen mal y otras mal. veces Y luego regular ves, y claro, salen súper bien. Y luego ve fulano de allí que lo está haciendo Ya. todo de manera mal y nadie ya. le dice nada. Ya. ¿Sabes? Es que Escucha. podría contar mil cosas, pero evidentemente hay Sí, otra ya. que Aquí no las podemos que no contar, las puedo pero yo contar, también ¿no? te contaría mil Sí, cosas. pero, ostras, tío, que te pican la puerta muy rápido. Oye, ¿usted aquí qué hace? Yo en las instalaciones nuevas que estoy voy a hacer 6 años. Y cuando vine aquí estuve 3 meses, claro, yo al final pues me fui de una instalación, me vine a esta más grande, pues claro, yo tenía que seguir mi día a día. Pues oye, pues mientras ponía todo en orden, pues yo seguía trabajando, ¿no? Porque al final no puedes parar. Pero es que al tercer día pues ya te picaban la puerta. Oye, usted aquí, Grillo, tiene que... Sí, ya te presento todos los papeles. Vas, pagas, pero ahora, luego se tiran la tira para venir, o para hacer, o para, ¿no? Y dices, ostras, para cobrar rápido, pero para el otro no. Sí, al final un poco de burocracia. Es verdad que las empresas, a ver si... Ahora Moncada tiene un proyecto chulo que quiere un poco empujar y estar un poco más cerca de las empresas, están haciendo. A ver qué. A ver qué. A ver qué sale, porque es verdad que al final las empresas están como solitarias ahí. ¿Vosotros Están en una tenéis instalación. ayuda a nivel del ayuntamiento, por ejemplo? ¿O de un sí? Ayuda como tal, No ayuda ayuda. no me Bueno, refiero- es verdad que ha habido momentos donde sí que hemos participado mucho y hacían muchos eventos y hacían cosas súper interesantes. Luego se paró, pero bueno, claro, eso depende de plazas claro. y tal. Y están renovando el plan estratégico y están escuchando como mínimo. Ya. Yo creo que, bueno, a ver qué yo sale. creo que el camino es ese, que al final haya alguien, no sé, yo mi queja es que sientas que hay alguien detrás, Claro. que hay alguien detrás, ¿sabes? Que ahora mismo estás aquí y tú vas allí y aquello es como un ente, ¿sabes? Vas al ayuntamiento, es como un ente déjeme que tienes que instancia. pedir instancia para todo y luego que te atiendan, tal, y entonces hay uno, pero otro día hay otra persona, entonces no sabes muy dónde tienes que ir. No, hostia, una persona dedicada solo a una persona de referencia, departamento, llámale X, lo que sea nuestra persona de referencia. Sí, no, ¿Sabes? eso Que hace tú falta. levantes un teléfono y haya alguien al otro lado. Sí, eso sí que es verdad. Bueno, Moncada también es un poco especial, ¿eh? También tengo que decir. Yo llevo aquí Sí, 16 bueno, nosotros años. llevamos menos tiempo. Bueno, no, miento, llevo desde los 2000 vine. 26 años llevo. Y desde que monté la empresa, 16. Y ostras, Moncada es muy especial para todos, ¿sabes? Porque al final tiene la parte muy buena de que está todo muy cerca, pero la gente luego se va fuera para todo, ¿sabes? Entonces al final, Sí. los comercios al final montas algo y no... Pero es verdad que para ocio fuera, te vas fuera, pero para tener una empresa es muy buena Moncada. Depende, ¿para qué? Bueno, ¿Quieres- pero que está muy bien comunicada. Sí, pero Moncada es grande. En mi caso, por ejemplo, yo me atrevo a decirte que como mucho no llega ni al 3% de la facturación mía es de... O sea, ¿Local? no a nivel de empresas. O sea, hablo de la gente local, ¿sabes? En Moncada hay mucha gente. La gente lava los coches,
Porque claro, pero tú trabajas más para empresas particulares o 50-50? Ahora estoy haciendo más, o sea, me vienen más particulares, pero o sea, mi enfoque es mucho más para empresas, ¿sabes? Pero es más para empresas porque al final mi público es más empresas, porque al final la gente de poder adquisitivo menos no me lava el coche a mí, ¿sabes? Entonces al final quien más puede necesitar mi servicio pues son empresas, flotas, el gerente que no tiene tiempo para lavar el coche, los comerciales que están a full y no tienen tiempo, ¿sabes? Pero el local, el particular, o sea, me viene gente de Cerdañola, La Llagosta, Sant Cugat, Sabadell, pero sin embargo de Montcada. Oye, haz un llamamiento ahí, diles que vengan a Ahora, pues ya con las redes sociales. Ahora, si sacas un ofertón de... te vienen todos. Podcast 1000 capaz. Te vienen todos, ¿sabes? Un 50%. No, pero es curioso. Y luego tengo muchos amigos que tienen su empresa aquí en Montcada, de comercio, que se tiendas de ropa. Ostras, y les pasa lo mismo, ¿sabes? Sin ir más lejos, el cine. Tú vas al cine en Montcada, ¿la gente qué hace? Se va al cine de La Maquinista, en vez de quedarse aquí. Y eso pasa mucho aquí. Y a nivel de empresa, ese para mí es un punto negativo. Yo, por ejemplo, hago mucha empresa y la conexión es buena, no me vienen gente de fuera. Pero yo me refiero, pero a nivel particular me viene mucha más gente de fuera, ¿sabes? Que no de propia Montcada. Somos ratas los moncadenses. No lo sé. Somos catalanes. No lo sé. No, pero sí que es verdad que ahora, lo malo que tiene, eso sí que me he dado cuenta, que lo malo que tiene la limpieza, que la gente lo compara siempre con el túnel, ¿sabes? La gente valora muy poco su tiempo, eso me he dado cuenta. Por eso, para mí, en este último tiempo, prioriza mucho más, o sea, más allá de no tener techo, poder, ¿no?, innovar, probar, hacer, la parte del tiempo, porque al final el tiempo es lo único que no vas a recuperar, ¿sabes? Y la gente muchas veces te dice, ¿cuánto me sale lavar el coche? Pues mira, te cuesta 60 euros. Ostras, pero si es que me voy al túnel y me cuesta 15. Vale, te cuesta 15, pero no te olvides que estás 3 horas allí. Si tú más o menos sumas tu tiempo hora, no sé el qué precio hora que tiene la gente, pero prefiero que me laven el coche, gastar 60 euros y estar 3 horas haciendo otras cosas, al menos en mi caso. Y ese es un poco... Claro, tú dirías que la gente ve quizá lo de lavar el coche, que te laven el coche como... un lujo. ¿Un lujo? Sí. Claro. No es algo de primera necesidad, es más un lujo, ¿sabes? Un lujo quien más lo necesita es el que no tiene tiempo y se lo puede permitir. Pero es un lujo, ¿no? Es un lujo, ¿no? No es algo necesario. Pues se me ha roto la caja de cambio. O vas hay que arreglarla. o te vas o no, ¿no? Pero al final, pues por eso enfoqué mucho más busco más la empresa, porque al final la empresa sí que necesita. Sí valora mucho. Y sí que valora más toda la parte más ecológica, claro. Y más... La parte más ecológica, la ayuda que tú le das, la logística. Bueno, la logística claro, sobre todo, claro, para nosotros claro. que vengas a buscarnos las furgonetas, Claro. del coche, tan... Es genial. Claro, y vosotros en vuestro caso, pues es lo que te digo, ves a limpiar el coche, si no tienes tiempo, estaría el coche hasta arriba de su... Ya ves, sí, en nuestro caso, ya ves, imagínate. ¿Sabes? Por más que lo cuides, es que al final del día a día te comen, si es que al final es... Y eso es un poco, pues eso busco en la empresa, ¿sabes? Porque al final la empresa lo necesita, ¿no? Y eso es un poco... Tu historia. Y dime, al final, ¿nunca ejerciste de azafato? No. Nunca. No, es que se quedó ahí como... Se quedó ahí. Pero lo de azafato era un medio para llegar a algo. Porque, por ejemplo, hoy en día no me gustaría ser azafato. O sea, me encanta la aviación, ¿eh? Pero ¿Sabes que él es piloto? ¿Sí? Toma. Sí. Muy bien, muy bien. Pero piloto de... Aeronave. Vale, está muy bien. Pues fíjate, yo estuve ahí en Sabadell haciendo las prácticas y todo. Luego, claro, quería sacar azafato de vuelo, como para ver si me gustaba, luego iba a sacar licencia de piloto pequeño y ir subiendo. Pero era un poco como, estaba intentando entrar más para el mundo de la mecánica, ¿sabes? Pero bueno, era como que buscaba la conexión, un medio era. Qué guay, se te ve que tienes... Sí, pero a ti te gusta la marcha, sí, ¿no? Me gusta, pero hoy en día no me gustaría ser azafato, porque viajas mucho y sí que es verdad que en ese momento pues, de mi vida, pues claro, estaba solo, ¿sabes? Era el momento ideal. Y es verdad que cuando tienes familia, todas tus prioridades claro, se mueven. Cuando son pequeños, todo te vuelcas ahí. Cuando empiezan a ser más grandes, yo en mi caso ya tiene 15, ya otra vez las prioridades, claro. ¿Sabes? Porque ya va solo, ya decide su futuro, claro, cambia. ya tal, y ya puedes otra vez decir...
tengo Claro. fuerza para seguir empujando esto y olvidarme que tú ya vas caminando y Sí. vas haciendo tu camino, ¿no? Eso sí, es verdad. Claro, yo ahora, pues, en un punto en el que Estás estoy, ahí en un punto estoy en un punto como he hecho como Hostia, un... qué difícil. ¿Cómo los empresarios, cómo se concilia? Bueno, en mi caso, porque al final prioricé el tiempo más que... O sea, desde que fui padre, hace 5 años de la primera, ¿vale? Yo ya tengo 3, de primera, ¿Valiente tú? valiente yo, 3 mujeres en casa, Tres más mi mujer mujeres. 4, más mi perra 5. Toma. O sea, poder cero ahí, ¿sabes? No, pero al final, desde que tuve la primera, cuando tuve la primera era autónomo ya, era empresario. Y entonces, realmente, yo me comparo, mi mujer trabaja en Hospital Clínic, ella es asalariada, y yo me comparo mi situación con la de ella, y a nivel de paternidad, ostras, o de ser padre, la posición que tiene ella es mucho mejor que la de ser autónomo. Desde las ayudas, o sea, desde lo que te pagan, el tiempo, ¿no? Mi mujer cogía paternidad y estaba por y para, ¿no? Yo al final cojo paternidad y estoy cuando puedo y cuando no. Entonces al final como que decidí pues darle más prioridad al tiempo, ¿no? Y eso es lo que, si la gente me pregunta, dice, ¿cómo haces, tío, con 3 niñas y tal? Dice, oye, pues mira, pues en vez de ganar 4.000, pues gano 2.000, pero tengo una persona que suplante ese tiempo extra que yo no estoy. En vez de trabajar 8 o 10 horas al día, pues ahora pues estoy trabajando mejor 4 o 5 y el resto pues, para mí, ¿no? Entonces es como que cambié el orden de lo que era prioritario. Has equilibrado, ¿no? Equilibrado, La vida personal con... claro, eso, ¿no? Entonces la gente, claro, yo tengo 3 y tengo amigos que tienen 1 o 2 y los ves y claro, no dan abasto y son asalariados, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, siendo empresario, pues la parte más positiva ahora mismo es que hago y deshago. Claro. Oye, mañana no voy a venir, lo gestiono todo desde casa. Oye, la reunión que teníamos, tengo una reunión, entonces me organizo, ¿no? O sea, tengo mucha más... me puedo organizar mucho mejor siendo empresario que siendo asalariado. Esa es la parte buena ahora. Y la de no dormir por las noches cuando no llega el dinero, ¿cómo la llevas? Bueno, eso al final... Eso tienes que aprender a lidiar con eso. Se aprende, pero Se cuesta un aprende. montón, ¿eh? A mí lo que más me ha costado, ¿no? Al final, en este tiempo, claro, al final, mi faena lo que tiene es que es muy sub y baja, ¿no? Claro, si una semana te llueve, Ya. los coches no se lavan, ¿no? Entonces, claro, tengo que ir organizando constantemente ese tema. Entonces, claro, la gestión del personal es muy complicada, ¿no? Porque, claro, si tú tienes un personal fijo, ¿no? Como, No puede decirle, bueno, hoy llueve, quédate claro, en hoy tu no casa. llueve, no queda. Entonces, claro, luego pues el gremio pues te da la opción de las bolsas de horas, pero claro, ¿cómo le dices a una persona que tiene su vida montada de un horario? Dile, no, la semana que viene no venga porque hay previsión de lluvia. Entonces, al final es como hay cosas que no... Ostras, claro. Entonces, la Es que gestión tú dependes mucho de eso. Claro, entonces la gestión del personal en mi caso era muy complicada. A mí lo que más me ha costado, y de hecho eso me ha siempre condicionado y me ha perjudicado, es cuando me tenía que quitar a alguien, ¿no? Porque al final yo soy una persona que cuando tengo una persona la tengo porque la necesito, empatizas y no hay cosa que me moleste más, me siento como que me fallo a mí mismo, ¿no? Es, ostras, tío, me tengo que quitar una persona, ¿no? Y claro, detrás de esa persona hay una familia, hay unos ingresos, y eso era como... Eso fue la parte que más me costó, ¿sabes? Despedir mis primeras personas. ¿Te costó, lo dices como en pasado, ya no te cuesta? No me cuesta porque al final entendí que es ley de vida, ¿no? No sé, a una empresa no le cuesta decirle no quiero que me laven más los coches porque no tengo dinero. Al final, si me quito a alguien, o sea, si me lo tengo que quitar porque no hay unos ingresos, es pues por necesidad, si no lo tendría, ¿no? Y de hecho siempre cuando me lo quito es cuando ya realmente a corto plazo no consigo, ¿no? Pues al final, bueno, pues no consigues encontrar una flota nueva o no, y ese personal no lo puedes mantener más, ¿no? Pero me costó las primeras veces. Luego ¿Y ya, qué se siente? Cuéntame qué se siente ahí. ahí cuando tienes que despedir, Sí. tía, es que me costaron las primeras veces. Luego ya al final también considero que en ese momento todo el mundo tiene que ser un poco egoísta también, ¿no? Al final, en el Sí, sentido no, está claro. ¿qué no. se siente? Pues yo en ese Digo momento... que claro, que qué sientes. yo Ya, en ese ya momento sabemos me- que es necesario y que pasa y que al final tú tienes unos recursos y tienes que gestionarlos. Yo en ese momento te sientes mal, ¿sabes? Te sientes mal, te sientes que te fallas a ti. Yo personalmente siento como que fallo en mi proyecto, algo está haciendo mal,
no está saliendo bien algo, y es como que entras en un bucle de algo estoy haciendo mal, o algo tal, no encuentro, y te empiezas a sentir mal, ¿no? Te autocuestionas todo el rato, Te algo ¿no? te cuestionas todo el rato. Sí, nosotros también nos pasa. ¿Qué estoy haciendo mal? O ¿por qué no me salen los proyectos para mantener a esta persona? Y al final no es nada, sino que son bueno, cosas que salen así. sí, pero en ese momento te sientes muy mal, ¿sabes? Sí. O sea, al final, por suerte, no he tenido que despedir mucho, porque muchas veces la gente pues va cambiando. Pero las 2 veces que lo tuve que hacer porque era necesario, me costó un montón, sobre todo la primera. La segunda no tanto, porque al final me acuerdo, tengo uno de mis mejores amigos, pues tiene un puesto muy, muy bueno en una empresa y gestiona mucho personal, ¿no? Y él es una persona que me abrió una manera diferente de trabajar con los empleados, ¿no? En base a como yo tengo el tema del personal mío, que es muy variable, porque hoy tengo mucha faena, pero mañana llueve, no tengo. Él es un poco quien me enseñó a trabajar. Y él me decía, al final, tío, dice, tienes que aprender que son cosas que pasan y tú tienes que mirar por tu proyecto, ¿no? Es como, si cada vez que tengas que despedir a una persona te va a pasar esto, entonces no vas a crecer. Si cada vez que tienes que contratar a una persona te va a pasar esto, porque cuando contrato a una persona pasa lo mismo, hasta que encuentro a la persona ideal, hasta que, este no me gusta, oye, este no sé qué, oye, y es como que al final es que yo no estudié recursos humanos, ¿qué les pregunto? ¿Qué no sé? Y al Bueno, fin... mira, yo sí estudié recursos humanos, pero al final el estudio te da una base científica y una formación técnica, pero realmente es el día a día y estar con personas lo que te enseña, ¿no? Sí, totalmente. Y es difícil, es verdad, es verdad. Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Las primeras veces sí que me costó mucho. Cuesta. Sí, y luego me acuerdo que, me acuerdo que hablaba con mi mujer y le explicaba, ostras, yo, es que ¿cómo le digo? Es que, ¿cómo le digo? O sea, tú fíjate, ¿no? Decir, ¿cómo lo despido? ¿O qué le digo? Y al final lo que le va a decir es una cosa que es real, que la estás viendo, ¿no? Estás viendo que no es faena. Tía, pues... O otras cosas. O otras cosas, ¿no? Porque también... otros casos, ¿no? Hablamos... Una persona que no encaja en el equipo o lo que sea, o sí, pasa sí, lo que X. Claro, estamos poniendo casos... Sí, y dices, ostras, y es una decisión súper difícil. Sí. Y que te sientes hasta mal, ¿sabes? Como diciendo, pero ¿por qué me tienes que sentir Luego al mal? final, cuando tomas un poquito de distancia, ¿no? Y miras desde arriba y dices, claro, al final tú tienes que velar por el equipo entero. Claro. Y tienes esa responsabilidad. Y si que el equipo entero siga existiendo, claro. depende de que una persona no esté, pues... ¿A vosotros costó la primera? Sí. Mucho. La primera fue muy dolorosa, porque además... Pero Ale, es que a mí una de las cosas que me pasa mucho, que todavía me siento más solo porque estoy solo, ¿no? Como no tengo socios, ¿no? Ya. ¿Te sientes más, te es más fácil? Pues mira, te voy a decir, en una parte sí y en otra no. En una parte yo siempre pienso qué difícil cuando os veo a vosotros solos, a los empresarios que soy empresarios y empresarias que estáis solos, digo qué difícil, porque yo al final me hincho de llorar, pero tengo un hombro que me entiende completamente, que es el José, y al revés, ¿no? Y me siento apoyada, no me siento tan sola. Es difícil tener un socio que es tu familia cuando estáis en áreas muy opuestas de la empresa, que es mi caso. O sea, yo llevo un área totalmente opuesta. El día de la producción y el día a día tiene que salir, y ahí claro. Hay muchas cosas por el camino que se pierden, que están más pendiente esta parte, ¿no? Y entonces ahí hay fricción. Pero en las decisiones, cuando hay una decisión difícil, es verdad que te sientes mucho más apoyado. Claro. Mucho más apoyado. Sí, claro, eso ahí... Porque lloras juntos. Claro. Dices, si la cagamos juntos. Siempre hay otra visión. Entonces, te sientes como un poco más seguro, creo. No he estado sola nunca, pero creo que es un poco más una falsa sensación de seguridad de que lo que estás haciendo es correcto, porque hay otra persona que te está dando su visión y cuando coinciden, pues dices, vamos a una, y si los dos vemos lo mismo es que es la decisión correcta. Entonces, eso es sí una falsa sensación de seguridad. Pero... Sí, eso sí que es verdad. Sí. Pero sí, es verdad, yo siento que es más fácil, que igual sola lo pasaría mucho peor. También, como tú dices, se va aprendiendo, ¿eh? Pero las primeras veces, yo recuerdo la primera muy difícil.
porque además llevaba una situación detrás asociada que no tenía nada que ver con nosotros y tal, y era como, uff, es que encima la persona ya tiene una situación complicada y encima como que me siento responsable de que encima yo le voy a dar otra situación complicada, que luego al final lo vi de otra manera y pensé, no, quizá le estoy haciendo, le va a favorecer esta situación, ¿no? A su situación personal. Por X, porque bueno, además lo pusimos fácil, ¿no? Claro. Y lo intentamos hacer lo mejor posible, pero muy difícil. O sea, te sientes fatal. Wow. Te sientes eso, has fracasado porque no has elegido bien, has fracasado porque no has sido capaz de integrar a la persona en el equipo, has fracasado porque no habías tenido en cuenta cosas que a lo mejor tenías que haber tenido en cuenta. Sí, que te cuestionas cosas que a lo mejor no tienes que cuestionarte. Pero bueno, yo creo que forma parte de Sí. eso. Y al final yo creo que lo que me decía el chico este, el amigo, él me decía, dice, al final forma parte del proceso de aprendizaje para crecer. Me dice, porque si creces y eso es lo que más necesitas, tienes que saber gestionarlo muy bien, tanto como para contratar como para despedir. Y tienes que ser rápido. En mi primera vez, que me tuve que quitar a uno, tardé 3 meses más de lo que tenía que haber tardado. Y esos 3 meses más, a final de año, me penalizaron. ¿Sabes? O sea, el haber mantenido esas 3 personas entre que antes de tomarla, porque era un buen trabajador, o sea, no era un caso de malo, ¿no? Entre el tiempo que tardé de decir, no, esto lo tengo que sacar, y empecé como a intentar, pues, buscar más ingreso y tal, entre ese tiempo, entre el tiempo que tardé en pensar, es que no me está saliendo, tengo que hacer el paso, y que se lo dije, pasaron 3 meses, y esos 3 meses me repercutieron. Entonces, al final, eso me enseñó que decir, oye, pues mira, primero está el proyecto, el equipo, ¿no? Y que eso no ponga en riesgo El resto de o bien el proyecto, o bien lo mío, o bien el resto de trabajadores, ¿no? Y eso fue lo que a la siguiente vez tardé mucho menos, fui muy rápido, ¿sabes? Y, oye, mira, me sabe muy mal, pero esto es lo que... Quizá es eso, ¿no? Que pasamos, o sea, siempre te sientes mal, pero pasamos a ser más veloces decidiendo, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. Al final te curtes. Sí. ¿Sabes? Yo me comparo hoy en día de aquí a... O sea, me ¿Con comparo quién eras, con no? quién El era. Santi de hace 10 y nada ¿cuántos? que ver. Pues 16. 16 años. 16 y 10 que estoy solo. O sea, en abril del 2027 hago 10 años solo. O sea, el resto estuve con mi hermano, ¿no? Que al final, pues, estaba con... O con sea, él. y cuéntame también, porque trabajar con familia, yo que lo vivo cada día, pienso, a mí, dentro de lo que cabe, mi familia es lo más allegado que yo tengo en la vida, entonces al final duerme juntos y siempre se acaba resolviendo. Ya. Pero claro, cuando no es ese tipo de familia tan directo, que al final es una persona que vive en otra casa, Yo, que hay otra distancia. sí. Yo he aprendido que mejor solo que mal acompañado. ¿Hizo daño a la relación el trabajar juntos? O sea, en mi caso, claro, mi hermano, nos llevamos 4 años con mi hermano y, por ejemplo, el hecho de la empresa nos unió, pero la empresa con el tiempo nos estaba distanciando, ¿sabes? Porque al final es lo que te explicaba, ¿no? Si 2 vamos a una, en mi caso con mi hermano era parecido, ¿no? ¿Qué pasó? Que la empresa llegó a un punto que la parte del taller tiraba mucho más que los eventos. Entonces me encontraba un poco en la situación que acabas de comentar. Yo gestionaba parte del taller, todo lo del taller, quien entendía de coches, de mecánica, de tal, ¿no? Yo me iba a mi hermano, nosotros en esa época hacíamos eventos, teníamos 2 personas contratadas en evento y estaba yo en el taller. Llegó un punto que los 2 personas del evento me sobraban. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi hermano, decía, Tete, digo, estos 2 chavales, digo, los queremos mucho, son amigos, pero hay que quitárselos. O sea, me sale más a cuenta tener un operario mecánico que me ayude a mí y subcontratar personal cuando haga eventos. Entonces, claro, ahí es como el taller estaba tirando mucho, ambos gestionábamos cosas diferentes y llegaba a un punto que ya no era... Igual la visión, ya no dejaste era de igual, compartir visión, ¿sabes? ¿no? Y entonces ahí es cuando me empecé a dar cuenta al final yo estoy solo ahora, me lo como todo solo, pero si quiero ir hacia allí, voy hacia allí. No tengo que convencer a nadie de mi idea. De tu visión. ¿Sabes? Puede estar mal o puede estar bien. Te puede salir bien o no. Ahora estoy apostando por una cosa y hay gente que me dice, ¿dónde va, loco? Claro, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero a nivel de familia, ostras, yo no lo volvería a mezclar.
¿sabes? Nosotros hemos tenido dificultades también, ¿eh? Porque al principio es todo bonito, pero luego se empieza a complicar y las decisiones pues te dividen. Ya no la visión, porque es verdad que nosotros tenemos suerte que tenemos una visión empresarial que siempre ha sido la misma. Sí, pero el Y día eso a día... eso es fácil, pero las decisiones importantes sí. Y entonces te empiezan a dividir, porque claro, yo creo que la decisión correcta o tomar esta decisión y él a lo mejor no, o él prefiere priorizar otra, y eso a veces desgasta porque te hace chocar. Claro, o a lo mejor ambos llegáis al mismo criterio, pero una persona tarda más que otra, ¿no? También una diferencia de ritmo. A lo mejor yo te digo, sí. No sé, vamos a hacer esto. Y tú me dices, ostras, es que no estoy seguro, déjamelo pensar. Y a lo mejor tarda una semana y esa semana te genera... Te genera fricción. Entonces, sí. Ostras, si tuviera que volver a montar algo, no lo montaría con nadie, siempre solo. Menos familia, porque al final, yo por ejemplo, mira, era socio con mi hermano y trabajaba mi padre. Yo con mi padre, la relación que tengo con mi padre es pues súper desde pequeño. Desde pequeño yo iba con los coches siempre con él. Y, por ejemplo, el hecho de tanto tiempo juntos, ¿sabes? Era como demasiado. Y luego, por ejemplo... Eso me pasa un poco a nosotros. Y luego, por ejemplo, cuando montamos la empresa, dijimos, bueno, vamos a tirar el proyecto para adelante. Entonces, vamos a coger una nave, vamos a empezar a meter el material de la federación. Claro, todo eso, dijimos... vamos a ponernos en modo conservador, ¿no? Entonces, en esa época, yo todavía vivía con mis padres, mi hermano vivía en otro sitio. Bueno, cogimos una casa muy grande y como que la casa tenía accesos diferentes, pues vivíamos todos en una casa. ¡Guau! ¿Sabes? Eso es bomba atómica. Sí, entonces trabajábamos juntos, vivíamos juntos, ¿no? Entonces llegaba a un punto, era como demasiado, ¿no? Y sí que es verdad que a nivel de convivencia, a nivel de empresarial con mi hermano, pues siempre ha sido muy buena, pero en el momento que hay discrepancias, si no se hace bien, empieza a afectar un poco, aunque vivas en sitios diferentes, porque al final vives en sitios diferentes, pero acabas siendo el mismo trabajo, en el mismo sitio, ¿no? Es como... Luego también depende en nuestros casos empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? Desde, oye, el trabajo que yo hago, yo puedo teletrabajar, ¿no? Como, oye, yo la gestión... O sea, claro, las diferentes claro. posiciones... eso es complicado, entonces... porque a mí me pasa con el... Perdón que te corte. A mí me pasa con el José, que claro, José tiene un trabajo que tiene una urgencia. Porque su trabajo es ahora ya es el problema, lo tiene ahí y le están reclamando, José, échanos una mano aquí a diagnosticar o ver esto o a planificar o a lo que sea, y es urgente. Entonces eso desgasta. Y hay una asimetría, ¿no? Porque mi trabajo es como más de planificar, claro, más a largo plazo. También tengo urgencias, pero no tantas. Y claro, eso a veces crea esa cosa de, claro, es que tú te lo puedes permitir, claro, ¿no? Tú te puedes permitir hoy estar mala y trabajar a medio gas. O trabajar desde casa. O trabajar desde casa, o no venir, incluso lo que sea, o irte a un evento, pero a lo mejor yo no. Claro. Claro, eso son posiciones distintas, importantes las dos, pero a veces crea esa cosa de, como sensación de, yo no puedo. Es verdad, eso sí que es verdad. Mira, yo veo muchos podcasts del José Elías, ¿lo conoces? Sí. Vale. Todos los empresarios sí. conocen bueno, a José yo Elías. Gracias a seguir sus podcasts, me di cuenta de que no era un cliente para mí, para que te das una idea, por ejemplo. Pero este tío, por ejemplo, uno de los últimos podcasts que vi, decía una cosa que era muy curiosa, que decía, tú puedes tener socios, pero dentro de los socios tienes que saber identificar y cada uno tiene que tener su posición, ¿no? Porque al final, él decía, ¿no? Como diciendo... No es lo mismo ser el socio, ¿no? Por ejemplo, me voy a montar una empresa con mi hermano, ¿no? ¿Y de qué va a ser la empresa? Pues la empresa va a ser, me lo invento, de un taller mecánico. Vamos a hablar de Vale. ¿Quién es el que sabe mecánica? Yo. Por tanto, quien realmente sabe eres tú. El corazón. Correcto. ¿Y tú qué haces? No, pues yo voy a hacer la parte de administración, ¿no? Que forma una parte muy, muy indispensable, ¿no? Pero al final son cosas diferentes. Claro, yo le decía de mi hermano, lo que no, mira, cuando yo me separé de mi hermano, que dije hasta aquí, fue cuando fue la gran nevada aquí en Moncada. Que yo me acuerdo que yo estaba terminando un embrague aquí, ¿sabes? Terminé el embrague, ¿sabes? Una satisfacción.
y estaba nevando, tenía las manos congeladas, ¿no? Y me acuerdo que me llama mi hermano justo y me dice, hola, Tete, tal, no sé qué. Oye, ¿has terminado el...? Sí, lo acabo de terminar. Hostia, pues pásame los datos y los facturo. Y me quedé con la cara de... como diciendo, tú allí calentito y yo aquí sufriendo, ¿no? Y entonces ahí es como, si en ese momento la remuneración hubiera sido diferente, ¿no? Porque considero, hombre, si tu trabajo lo puedes hacer diferente y yo mi trabajo, pues soy el que tiene que estar, soy el que factura, soy el que tal, ¿no? Como que tiene que haber, dentro de los socios, tiene que haber diferencia de rubro, no, de rubro, no, de rangos, de rango. ¿no? Como que esté normal, ¿no? En tu caso, por ejemplo... es que en mi caso es más fácil, que porque como pues, entra todo a la misma cuenta, claro, pero, por ejemplo, da lo mismo. Claro, pero por ejemplo, mi mejor amigo que tenía empresa con su otro amigo, les pasaba eso. Decía, claro, es que mi amigo sí entiende de esto, pero el que entiende de un 80% de la empresa para que funcione soy yo. Y sin embargo, a final de mes, y al final eso, pues acaba rompiendo. Claro, eso tiene que estar muy claro que es ese tipo de visión, porque Claro. si no, Claro. ahí hay conflicto. En mi caso es muy fácil, porque entra todo el mismo número, Claro, es mismo diferente. número de cuenta, entonces da lo mismo. Claro. Pero claro, entiendo que cuando no es así, pues se tiene que ver que cada uno tiene que cobrar en función de lo que ese puesto Sí. vale en el mercado. Bueno, al final es cuanto más organizado esté todo, mejor. Porque al final todo acaba... Cuando todo es muy bonito y todo va muy bien, no hay problema ninguno. Eso. ¿Sabes? Porque al final, en mi caso, iba todo Cuando muy bien. todo son alegrías, Claro. se celebra todo, esto es bien, maravilloso, qué no voy a bien, fresco. mañana no pasa nada. Pero claro, cuando realmente empiezan a haber conflictos de cosas que te tensionan o yo qué sé, en ese momento me acuerdo que, oye, Tete, que mira, que tengo la opción de coger el líder, pero es que en la empresa, el taller no hay sitio. Pues oye, pues que si tengo opción de coger un servicio de esta empresa y me falta espacio, pues oye, pues cojamos la nave al lado, ¿no? Es como, yo, por ejemplo, me vine aquí y porque había previsión de que quería expandir más todavía, entonces lo que tenía, me faltaba espacio. Aquí me pasa lo mismo, me falta espacio, ¿no? Si hubiera más espacio en Moncada o tuviera más naves, pues me cambio. Ahora mismo no hay, Ya. ¿sabes? Pero me pasa eso, ¿no? Entonces, claro, digo, si necesito más espacio, ¿qué hago? O me quedo donde estoy o... ¿no? Pues al final pues es un poco lo mismo, ¿no? Y eso considero que en mi caso, siendo familia, pues como llegaba a un punto que ya afectaba un poco, ¿sabes? Nos unió, pero luego nos empezaba a distanciar. ¿Y os volvió a unir después, cuando ya dejasteis de ser socios? Pues tardamos mucho, pues tampoco luego, claro, al final cuando tienes que separar cosas, en nuestro caso eran dos empresas, las dos funcionaban, pero mi hermano siempre le ha gustado mucho el mundo del arte y la música, ¿no? Ah, era la parte creativa. La parte creativa, ¿no? Y claro, es un mundo que es muy complicado, ¿sabes? ¿Y qué pasaba? Que él, toda la parte, o sea, utilizaba mucho la empresa en sí para hacer sus cosas, ¿no? Pero al final, claro, sus cosas tardaban mucho en recibir. Entonces, al final, claro, llegaba un punto que cuando nos separamos, claro, él tenía que seguir la parte de evento, que era su parte, por así decirlo, porque al final cuando nos fusionamos con la idea de, oye, yo traigo mi mecánica, tú los eventos, y el día de mañana, al final era algo natural, ¿no? Uh-huh. En ese momento fue complicado, fue una separación complicada. Luego en el tiempo, pasó tiempo y demás, y se sanó. Y se sanó. Al final, pues claro, luego pues acabas manteniendo cosas igual, ¿no? Me llevaba parte de la web, como él hacía parte de web, más parte de redes sociales en aquella época, que tampoco era como ahora, me la siguió gestionando él, ¿sabes? Pero al final luego, con el tiempo, eso era una de las partes que más veía, ¿no? Yo soy mucho de delegar, ¿sabes? Yo decía, ¿para qué voy a gastar tiempo aquí? Pues es una de las cosas que más cuesta, ¿eh? En la empresa. Delegar cuesta. Mucho. Cuesta soltar. ¿Qué tienes que perder? No tienes nada que perder. Lo que pasa es que esa mentalidad, ¿no? De como que sueltas tu niño pequeño, ¿no? Y se lo empiezas a dar a otra persona, es como, ay, que todavía se le cae la cabeza, ¿sabes? Que es muy pequeñito todavía. Mira, el chico que empezó ahora lleva desde el día 1 de enero. Y el chico, cuando empezó, yo por ejemplo, mi manera de enseñar es, yo le enseñaba y a X tiempo la persona pues va asumiendo cada vez más cosas, ¿no? Pero hay cosas que para mí son básicas, ¿no? El abrir y cerrar una puerta es básico, el saber atender a una persona es básico, ¿no?
Pero, por ejemplo, el abrir y cerrar la persona, el decir, toma, te doy la llave de mi casa, tardaba a lo mejor mucho más tiempo. Pues claro, toma, tercer día, oye, tío, abres y cierras. Y la gente, mi entorno me decía, le ha dado la llave, ¿y qué me va a robar? ¿Un ordenador? ¿1.000 euros que pueda haber en la caja? Si es que me sale, me da cuenta que habla. O sea, al final la gente también quizá valora el que les sí, dé esa confianza. Totalmente. Sí, que al final, oye, pues si estás trabajando aquí, si estás aquí es porque quieres. Si esa persona pues luego no abre a su hora o no sé, o me faltan cosas y tal, bueno, pues ya toma decisiones. Ya veremos, pero al final, una de las cosas que más he aprendido es a delegar. A delegar lo que no sé hacer y que si voy a perder mucho tiempo aprendiéndolo, no me compensa. Hay gente que sabe hacer muchas más cosas que yo. ¿Crees que te queda mucho por aprender? Sí. De hecho, me gusta porque aprendo cada vez más cosas. Yo soy muy preguntón. Mi abuelo me decía, a buen escuchador, buen entendedor. O sea, y eso es una virtud que mi abuelo me decía, tú siempre escucha. Dice, si tú escuchas, vas a ver muchas más cosas, ¿no? Y dice, ¿qué dices, abuelo? Que sí. Y ahora... te vas a reír, pero es verdad, porque yo ahora, por ejemplo, imagínate que estoy hablando contigo y me estás contando algo y tienes una necesidad, ¿no? Que yo qué sé, ¿qué te crees que mi hijo me tiró el vino en el sofá? Pasa nada, ya te lo limpio, voy a tu casa y te lo limpio. Viste que te estaba escuchando y eso pues le digo a los chicos cuando les digo que vengan, al final yo formo a mi equipo en todo, ¿no? Pues en base a mi criterio, ¿no? Y cuando les empiezo a enseñar cosas de cómo atender a la gente, ¿sabes? Les digo, tú tienes que escuchar. Dice, porque en base a lo que tú escuches, sabes qué hacer o qué no. Te lo cuento así, pero, por ejemplo, dice, imagínate que viene una persona. Imagínate, vamos a suponer, viene un padre súper emocionado. Wow, es que le acabo de comprar el coche a mi niña, que se acaba de sacar el carnet y se lo quiero dejar. Y tú ves el coche... y dice, hombre, si se lo vas a regalar a tu niña, hombre, se lo puedes dejar bien, ¿no? Es como si tú escuchas la necesidad que tiene la persona y el enfoque que te está dando, ¿no? Lo que le vas a ofrecer o lo que le vas a vender va a ser mucho más que si viene una persona y te dice, quiero limpiar el coche, mira, ¿qué coche tiene? Mira, es 50 euros. No le has escuchado y le has dado. En cambio, si lo escuchas y tal, pues a lo mejor de 50 euros ese ticket puede pasar a valer 5 veces más, ¿sabes? Y eso al final es una de las cosas que he aprendido, a escuchar y delegar, ¿sabes? Entonces al final, ahora con las redes sociales, si tengo que aprender todo lo que tengo que hacer, editar un vídeo, hasta que aprendo a editarlo, tardaría 5 horas. Pero si ya me sale más cuenta de delegarlo, ¿sabes? Ahora el viernes hago la segunda presentación de un proyecto muy guapo, ¿no? Aquí para limpiar una flota muy grande. Y lo estoy haciendo desde una manera diferente. Es sin tener personal. O sea, estoy utilizando personal de otra empresa, que es una de las cosas que veo, ¿no? Es decir, oye, ¿para qué tener tanto personal si puedo subcontratar el personal? Es otro modelo. Otro modelo, ¿sabes? Decir, oye, pues mira, ¿cuántas empresas hay por ahí que... Entonces voy y digo, oye, te alquilo el chaval. Tú imagínate que tienes un taller, oye, cuando te falte faena aquí en el personal, te alquilo el personal, ¿sabes? Y eso es un poco lo que, al final, delegar. Entonces delegas y lo único que luego haces es controlar lo que has delegado. Pero controlar lo que has delegado va a ser mucho menos tiempo que hacerlo tú. Al final yo, pues, oye, me editan los vídeos, me ayudan a hacerlo, ¿no? Pues yo ver lo que me han hecho tardo 5 minutos en ver 5 veces el mismo vídeo, a ver si me gusta o no me gusta. Si lo tuviera que hacer yo, tardaría 5 horas. No, al final vamos hacia especialistas, ¿no? En todos los campos. Claro, y luego lo mismo, es eso, ¿no? Ahora estoy con lo de las licitaciones públicas. Ostras, las veces que lo he intentado yo, hostia, me he vuelto loco. Es que parece que lo hagan a propósito mal para que la gente no lo haga. Bueno, ostras. Mal y otras cuestiones. Sí, bueno, un mundo aparte, pero... No nos metamos en el jardín. Pero, y al final, dices, ostras, si es que me sale más a cuenta coger y pagarle a alguien y que me lo haga. Sí, es que hay gente especialista en licitaciones públicas. Sí. Que se lleven un porcentaje. Oye, ¿cuánto una licitación de 1 millón? Pues oye, pues lo que te quiera a la primera. Pero al final la consigues. Pero es que a lo mejor esa persona sabe lo que tiene que hacer, ya te lo prepara. Y al final, estamos hablando en casos más puntuales, pero al final yo creo que puedes delegar todo, ¿no? Al final,
Bueno, todo. Hay cosas que no las puedes delegar, pero todo lo que ¿Qué puedas no delegar... puedes delegar? ¿Qué no ¿Qué se no? puede delegar? Hostia, ahora no te sabría decir. Hay partes que no las delego porque ya son como más íntimas de la empresa, ¿no? Una parte más de la finanza, bueno, que ya lo estás delegando al gestor también. ¿Qué es ¿qué dirías que es lo único que no puedes delegar? Que no delegarías en nadie. Ostras, es que te puedo decir que tengo delegado prácticamente mucho. ¿La selección de personal la delegarías? Sí, pero siempre supervisándolo. Es que al final yo delego todo, pero al final siempre haces una mínima supervisación, ¿sabes? O sea, al final, en este proyecto que te digo, ahí van a poner 4 personas. No las selecciono yo, pero les doy el visto bueno yo, ¿sabes? Si hay algo que no me gusta, pues no... Oye, mira, este no me... ¿Dirías entonces que lo único que no se puede delegar es liderar tu empresa? ¿O también pondrías no. a alguien que la liderara? No, porque ahí... O sea, cuidado, porque es que lo que te digo es que a veces... O sea, no delegas el 100%, pero a lo mejor lo que tú... A lo mejor yo no delegaría el 100% de liderar mi empresa, pero sí pondría a alguien que me ayudara a liderarla. ¿Me explico? O sea que al final realmente no hay nada que no se pueda delegar. Todo es delegable, ¿no? Dependiendo de tu... Pues hay cosas, yo qué sé, pues yo tengo una parcelita que sé que esto no lo delegaría nunca porque, yo qué sé, porque esto lo quiero supervisar personalmente. Pero en general... Yo, en general, si abro mi siguiente delegación, esta queda delegada al 100%. Eso es mentalidad de empresa grande. Sí. Bueno, es que eso es la mentalidad que me he preparado para eso. Al final, yo he hecho toda una preparación para... lo que te explicaba, ¿no? Que miro muchos podcasts, miro mucho a José Elías, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero hay cosas que dice que son súper buenas. El José Elías delega sus empresas, ¿no? Tiene gente que le gestiona. Hasta su patrimonio. Lo delega. Lo delega, ¿no? Al final, pues eso, pues tú delegas a personas. Entonces, pues yo, por ejemplo, ahora si monto la siguiente delegación en X, esta se queda supervisada por alguien, ¿no? Habrá un responsable. ¿Y tú te volcarías en la nueva? Yo me volcaría en la nueva sin dejar esta. ¿Tienes pensada zona? Sí. ¿Puedes adelantarnos algo o es secreto y no se puede decir? Bueno, voy a elevar el ticket de lavado, Vale, o sea que te vas a ir a San Cugat. por ejemplo. Lo que pasa que tengo que ver cómo... Claro, al final mi empresa está como todo muy como automatizado. Es como una hamburguesa de McDonald's. Vienes el primer día y sabes hacerlo. Y sabes hacerlo todo, ¿no? Entonces al final es o clono lo que tengo o modifico más a una parte más nueva, por así decirlo, ¿sabes? Clonar lo que tengo es ir a un local, ¿no? O voy más a domicilio, ¿no? Lo que pasa es que el domicilio es más difícil, porque tienes que conseguir entrar a la persona, ¿sabes? Es como más privado, ¿sabes? Entonces, como una vez te haces... El proyecto ese de esa zona, San Cugat, San Quirze, toda esa parte, empieza de una manera y acaba de otra, ¿sabes? Es un proyecto que realmente era para empezar, ¿sabes? Pero bueno, como entre la paternidad, entre organizar cosas y demás... Pues... Es verdad que en una empresa, como es un ente vivo, pasan cosas todo el rato y tú planificas mucho y de repente se cae todo porque claro. de repente o no se mueve una ficha claro. O no es el momento, o, ¿sabes? O sea, el año pasado era el momento en el que... Pero como mi mujer se quedó embarazada, pues fue como... Para porque, claro, yo estoy en una situación que no me puedo ahora meter en... O sea, sería más problemas que otra cosa, ¿no? Y tampoco quiero eso, ¿sabes? Pero al final esos proyectos están. Y por eso, para eso me he preparado, para delegar, ¿no? Tienes que delegar. Oye, pues mira, tú haces esto y gestiona. Y bueno, pues luego tú vas pasando y vas aprendiendo y vas controlando que lo que te hagan esté bien, ¿no? Yo considero que puedes delegar y de hecho al final, pues si tú delegas algo en alguien que te hace un aporte bueno, todavía te hace crecer mucho más. Sí, porque te queda más tiempo para hacer en lo que tú eres mejor. Claro, ¿sabes? O te da una visión diferente ¿no? Es como delegarías el proyecto. Bueno, es que a lo mejor no es que delegues, no tienes que ponerle la etiqueta de te hago dueño del proyecto, sino eres mi mano derecha aquí. Una gestión del proyecto, claro, la gestión. Y a lo mejor esa persona te da una visión de cómo enfocar algo que a ti ni se te había ocurrido, ¿sabes? Si te rodeas de gente que te aporta cosas buenas o mejores,
¿no? O sea, no vas a poner en ese puesto a alguien que no... ¿Sabes? Mira, yo fui a hacer la propuesta, que fui esta semana. Primero hice una reunión con la empresa que me va a ayudar a ese proyecto, ¿no? Y esa propuesta, claro, cuando yo lanzo esa propuesta a esta empresa, se queda como... Y digo, ¿qué pasa? No te... Hostia, nunca no habían propuesto algo así. Es una empresa que se dedica a alquilar personal. No es un ETT, ¿vale? Es una empresa que lo que hace es pone personal. Como un outsourcing, ¿no? O algo Sí, así. pone personal en diferentes tipos. ¿Necesitas 3 mecánicos? Te pongo 3 mecánicos. ¿Qué quieres? ¿Precio hora o precio mensual? ¿No? Claro, cuando yo hice esa propuesta, pues claro, la manera en que se lo proponía, le digo, no, es que yo no quiero que tú me pongas. Yo quiero, mira, este proyecto lo quiero compartir así. Tú haces esto, yo hago esto y tal, ¿no? Y claro, yo le estaba contando eso al directivo y yo veía la manera, las expresiones que hacía y era, este tío no está pensando, o sea, está pensando más allá de lo que le estoy diciendo, ¿sabes? Y claro, hubo un momento que me dice, pero ¿tú ves viable esto y tal? Y digo, hombre, es que si realmente esto que probamos aquí me funciona, esto mismo lo traslado a la Bimbo, ¿sabes? Porque es como, claro, lo que me pasaba a mí a nivel nacional, que era que mis costes logísticos de mover mi personal se me escapaban, ¿no? Y si yo tenía que ir, yo qué sé, y hacia todo País Vasco, si tenía que ir a Pamplona, Logroño, Vito, y buscando personal allí, o tirando de TT, es que, claro, cada vez que tal tenía que formar una persona. Si esta empresa pues ya tiene las personas formadas y me las alquila a mí, ¿sabes? Y el tío, pues claro, y hubo un momento, me dice, hostia, es que yo creo que tenemos que ir mucho más allá, me dice. Y me quedé así como en shock, ¿sabes? Es que una de las cosas que me está pasando mucho últimamente es como, desde que cumplí los 40, como que miro mucho más hacia futuro, ¿no? Entonces como que me he replanteado muchas veces si estoy yendo por el camino bien de empresario o me tengo que dejar de empresario y irme a trabajar para otro, ¿sabes? Pero cuando pienso eso, claro, ¿pero a dónde voy? Es que claro, ¿qué hago ahora? Después de todo lo que he vivido, o todo lo que he aprendido, o lo que he gestionado, ¿qué me pones? ¿A trabajar con cajas de cambio? Claro, me va a gustar, pero al tercer mes ya me falta algo, ¿no? Cuando no tienes nada para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué puesto ocupas? Claro, ¿qué haces? ¿No? Bueno, puedes gestionar gestionar personal, ¿vale? Pero que para eso tienes que tener una formación. La gente cuando te busca que titulaciones, ¿no? Ahora con 40 años, poneme a estudiar, sigo de empresario. Pero esas preguntas, ¿no? Es como me la hago mucho. Y que las frases que me soltaba este hombre era como, me estaba como insinuando como... Y incluso hubo un momento que me dice, ¿tú estarías dispuesto a que te absorbamos? Me dice, ¿sabes? Oh. Y me quedo así como diciendo, digo, me depende del techo que me pongas. ¿Sabes? Y entonces le explicaba esto mismo, porque decía, claro, es que me encuentro en una situación que depende de lo que me ofrezcan, o sea, no es de dinero, no hablamos de dinero, es ¿qué me vas a dejar hacer? Claro, es que al final ahí está el kit, ¿no? ¿No? Es, ¿qué Claro. techo me vas a poner? Claro, porque sí, te pago un sueldazo, ¿vale? Pero ¿y si luego me pones techo? Cuando eres cantidad ambicioso y que te guste y tal, ¿sabes? Ahora, yo antes no era así. Cuando yo trabajaba en talleres, yo iba, hacía mis horas y tenía que hacer horas extras, las hacía. Esa ambición no las tenía, ¿no? Ojalá las tuviera ahora. ¿Sabes? ¿Y esa ambición te ha venido trabajando de empresario? Sí. O sea, me vino cuando... Se me despertó cuando empecé a trabajar en la Federación Catalana de Básquet. Porque ahí trabajábamos con niños, pero nosotros lo que hacíamos era, montábamos el evento, ¿no? Y yo lo que gestionaba era la logística de alquilar la furgoneta, preparar el material, las personas que necesito, ¿no? A mí venía mi jefe y me decía, Santiago, a ti te toca montar, me invento, ¿eh? Te toca montar en Premià de Mar un 3x3 al carré el domingo y tienes que montar allí, es para 100 equipos, tienes que montar 10 canastas, y entonces pues yo me preparaba, pues mira, a mí me hace falta esto, voy a tardar esto, necesito esto, entonces yo le pasaba el informe y él me daba, toma, aquí tienes X dinero y lo que tú necesites. Entonces yo llamaba y buscaba el personal, lo hacía todo. Entonces toda esa gestión, ahí fue como, claro, ahí tenía ya, ¿no? claro, ahí tenía 20, ¿qué tenía ahí? No me acuerdo ahora, la verdad. Tendría 26, más o menos, sí, por ahí.
Y ahí, claro, se me despertó. Ya con 26 años ya se me despertó eso. Pero previamente, cuando estaba de mecánico, ya lo hacía, lo que pasa es que no era consciente. Porque al final, cuando yo tenía el garaje, ¿no? Yo empecé haciéndole las revisiones a la novia, a la amiga de la novia, a mi suegro, y eso se fue ampliando. Pero al final, toda esa gestión ya lo hacía. Me acuerdo que fui a mi jefe, trabajaba en talleres Caixa, en aquel entonces, en Sabadell, en un oficial Bosch. Y en ese entonces, mi jefe tenía de recambista un Masa. Y entonces me acuerdo que fui y le dije, oye, digo, ¿a ti te importaría si yo voy y saco recambios para hacer revisión y tal? Y me dice, hombre, en principio no, dice, sí. Incluso digo, si quieres, yo no facturo, digo, si quieres pues lo saco a tu nombre y oye, pues te desgrabas tú el IVA. Fíjate tú, con la edad que tenía, no tenía ni idea de, ya se lo decía. Me dice, pues fíjate que trabajando con él ya conseguí un proveedor sin ser taller, pero sacaba los recambios a través de ellos, y eso te hablo hace más de 20 años ya. Pues eso tenía 20 años. Prescrito. Sí. Pues cuando yo me fui de ese taller, que monté mi taller, yo ya tenía el proveedor recambista y tenía los mismos márgenes que el taller aquel que era un oficial Bosch cacho grande. Bueno, tú ya tenías ya alma de... Claro, al final eso se lleva un poquito dentro, creo yo, ¿sabes? Yo no lo sé si, mira, si te tuviera que decir, si, bueno, yo siempre dentro llevaba mucho la parte inquieta y de querer hacer cosas, pero no tenía tanto una inquietud por tener empresa. Eso ha nacido un poco de rebote, ¿no? Porque José sí lo había tenido siempre dentro. Y cuando lo montó y empezamos juntos, pues caí. Es como que, vale, he caído aquí y ahora con esto tienes que hacer algo. Y creo que ahí se me despertó. Aunque siempre me ha gustado hacer muchas cosas, ¿eh? Y siempre he entrado a una empresa haciendo un trocito así de trabajo y de repente yo quiero aprender esto y tú cómo lo haces, y siempre he ido cogiendo y abarcando, ¿no? Pero no tenía conciencia de que eso podía ser bueno para luego ser empresario o emprendedor o llámale X. Y cuando empecé en Valite y vi que no tenía techo y que yo podía imaginar lo que quisiera y podía probar a ver si sí o si no, y nadie me decía que no. Yo todo le decía, José, porque mira, he pensado que vamos a hacer un anuncio de la radio, que no sé qué, no sé cuánto. Me dice, vale. Y me dejaba hacer. Y yo hacía cosas y decía, mira, vamos a hacer esto y va a pasar esto. Predicciones. Y pasaba. Y yo decía, ay, habrá sido suerte. Y mira, pues vamos a hacer esta estrategia de recursos humanos, o vamos a hacer esto, vamos a mover lo otro, no sé qué, y va a pasar esto. Y pasaba. Y yo decía, ay, ¿será que otra vez hemos acertado de casualidad? Y cuando vas viendo que dices, las cosas no son casualidad, es que tú tienes un foco, ¿no? Claro. Eres capaz de soñar algo y luego eres capaz de poner los pasos en medio para irlos alcanzando. A veces todo no se llega, ¿no? Pero cuando consigues cosas y dices, yo quiero esta empresa. Nosotros dibujamos la empresa que queríamos cuando éramos 2 y dijimos, quiero esta empresa. Era una empresa de 10 y al final del primer año, casi año y medio, ya estaba. Ya era esa empresa. Y nosotros dibujamos ese organigrama pensando a 5 años vista. Que era un sueño como pobre, soñábamos en pobre. Así que me he dado cuenta que soñábamos muy en pobre. Y eso ha ido cambiando. Y ahora sueño mucho, muy por encima de mis posibilidades. O sea, prefiero que la vida venga a recortarme que recortarme soñando. A mí me pasaba eso, pero luego decidí bajar un poquito, un escalón. Bueno, claro, supongo que la vida te va ayudando. El primer año me acuerdo que me puse objetivos, ¿no? Los cumplí, y el segundo dije, va, ahora sí, voy un poco más. Y me puse unos objetivos bastante más por encima, ¿no? Entonces, bueno, claro, fue algo a nivel emocional. Me acuerdo que pero claro, el objetivo es algo ya que como que tienes que cumplir. Claro. Yo cuando te digo soñar, no es que me ponga ese objetivo, vale. Digo soñar en plan de, ¡buah, no sé cuántos y me encantaría tener y entonces mi empresa sería así, no sé... soñar. Luego los objetivos, evidentemente, o te pones algo que sea capaz de alcanzar o te... Me acuerdo que eso es lo que te explicaba, que mezclé objetivos con lo que quería. Con el sueño, ¿no? Y me acuerdo que cerré el año y estaba hablando con mi amigo, con mi amigo que estudió empresarial y tiene su empresa, y yo le decía, guau, tío, estoy triste, ¿verdad? Con lo que decía. Dice, ¿por qué, tío? Si estás bien. Y digo, hostia, tío, te voy a poner una cifra cualquiera. Y digo, es que, tío, quería facturar 200.000 y me quedan 180, tío. Y el tío me mira así como diciendo, pero tío, pero si ha facturado un 30% más que el año pasado. O sea, vale, tu objetivo era ese. No has llegado ahí, pero mira dónde te has quedado.
que no te has quedado por debajo de lo de antes, ¿no? O sea, pero me di cuenta que habían mezclado, ¿no? Como yo quiero esto y tal con mis objetivos, ¿no? Y como entonces al final me acuerdo que fue como me sentí como deprimido, ¿no? Como decía, ostras, pues no he llegado, ¿no? Y al final, pues lo importante es eso, no dejar de soñar. Y encontrar, a la final tienes que encontrar cuál es tu tipo de empresa que quieres, porque eso se aprende sobre la marcha. A veces yo tenía una idea concreta al principio y ha ido cambiando de qué tipo de empresa me encantaría esta, y luego la realidad, ¿no?, te va llevando a lo que tienes y a lo que es posible. Pero a mí me encanta soñar, o sea, sí, en grande, en decir, no, me encantaría tener unas instalaciones de 5.000 metros con gimnasio para los empleados, piscinas, no sé cuál. Pues oye, pues busquemos una. Sí. La compartimos. Vamos, tú sabes, aquí tú fíjate, es que yo también soy igual. Aquí tengo unos clientes que son Nomad Nation, que hacen caravanas. Ajá. Al principio del polígono. Y me viene un día el jefe y me dice, ostras, dice, es que no tenemos espacio y tal, ¿te puedo traer 4 o 5 y las dejas aquí y me las vas limpiando? Y digo, sí. Y digo, tú estás como yo. Y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, pues me falta espacio. Y me dice, hostia, a ti también, es que no hay. Y me acuerdo que le dije, oye, digo, pues, ¿y por qué no alquilamos una nave? Digo, a mí se me escapó una nave que eran 2.000 metros cuadrados. Digo, pero claro, había que llenarlo. Eso era como demasiado grande, ¿sabes? Y digo, alquilemos una media. Oye, tú te pones a un lado, yo me pongo al otro. Y el tío va, y sí, pues venga. O sea que, oye, pues si tendrá una, pues la alquilamos, ¿sabes? Claro. Si es que, le montamos la piscina, claro, y le montamos el gimnasio, lo compartimos todo. Todo. Yo sería, mi sueño, tener una super nave. Me encantaría. Para poder tener instalaciones y estar cómodos, ¿eh? Porque claro, aquí hemos sufrido mucho que el espacio todo el rato te va ahogando. Sí. Que a la mínima que te viene de esto, pues te falta, no saben dónde poner. Y luego que cuando es pequeño y tienes mucho, te da la sensación como que está todo desordenado. A mí me pasa allí. Sí. ¿Sabes? Que a la que metes ahí 4, 5, 6 grandes y tal, vas trabajando y entras y dices, ostras, está todo desordenado. Y no es que esté todo desordenado, es que está cada cosa en su sitio, pero es que no hay espacio. Entonces al final hay tanto que... Pero claro, al final a mí me pasó. Yo me fui de la que tenía a esta que era el doble. Y el chico que me hizo la mudanza me dice, ¿y cómo te has alquilado esto, tío? Y digo, sí, yo lo veía, estaba vacía, ¿no? Y digo, pues si es cacho grande, tío, si son 2 veces más que lo otro. Se te va a quedar pequeña. Se te va a quedar pequeña mañana. Y digo, anda, ¿cómo voy a ir a 450 metros pues Santi, nos pasó exactamente igual aquí. Yo recuerdo de enseñar la nave cuando estaba vacía y estábamos pintando, que nos parecía, ¡buah!, que nos perdíamos, que era enorme. Y recuerdo gente con más experiencia que nosotros, empresarios que tienen más recorrido, decirnos, pero chicos, si es que se os va a quedar pequeña, ¿eh? ¿No queréis decir? ¿Y nosotros qué dices? ¿Nosotros qué dices que se va a quedar pequeño esto? Es imposible. No. Y me recuerdo al mes justo, 2 meses, no caber nada, ni un alfiler. Sí, y de decir, wow, ostras. Bueno, eso está bueno, ¿eh? Cuando vas así. Para mí es lo bonito de emprender, es eso, que cuando te van saliendo las cosas, ¿no? Y lo que quieres hacer lo vas consiguiendo. Esa es la parte. Si vas teniendo esas partes, esa recompensa es bonita. Yo creo también que es como la filosofía de vida que tengas, ¿eh? Si cuando te pasan cosas malas no te centras todo el rato en lo malo que te ha pasado y todo el rato, sino que te lo ves como es una oportunidad para aprender algo de esto. Y yo siempre digo, yo tengo, no sé si es por esa forma de mirar la vida, porque tengo suerte, porque tengo un angelito cubriendo mi vida o algo, pero siempre digo que cuando hay una cosa que decimos siempre José y yo nos reímos, que yo digo, a nosotros nos caen piedras en el camino, como a todo el mundo, pero me cae una piedra y a los 2 días me cae una excavadora. ¿De dónde? No lo sé. La excavadora está ahí, hay que usarla, hay que trabajar mucho para quitar la piedra, pero de repente me cayó la piedra y luego una excavadora. Siempre digo eso, porque siempre está la oportunidad, te pasan cosas malas y te van pasando cosas buenas. Y yo creo que eso es secreto también del éxito de los empresarios, que cuando te viene lo malo dices, vale, me ha venido lo malo, voy a ver cómo lo hago, pero tienes que ver la parte positiva y dices, claro, detrás de esto me va a venir algo bueno seguro y esto va a pasar por algo, y porque si no te vienes abajo. Entonces disfrutas mucho lo bueno. Yo
digo, jo, y vinimos y una nave y se quedó pequeña, no sé cuánto. Sí, pero también me han pasado muchas cosas malas por el camino. No, claro, que uno ve lo que ve, ¿no? Al final. Y nos han pasado muchas. Pero si te las tomas como, bueno, me ha pasado esto, al final José y yo somos muy contra peor nos vaya, contra más palos en las ruedas me ponga, más ganas tengo de llegar. Si antes tenía 5 de energía para llegar, si me pones un palo en las ruedas, ahora tengo 20. ¿Pero eso lo sientes aunque te vayan mal las cosas? Sí. ¿O lo sientes? Sabes que eso es... Lo siento cuando se me Cuando se te pone. Cuando se me ponen se me ponen palos en las ruedas, siento esa fuerza. No sé, es como que quizás por la vida que hemos tenido, ¿eh? Nosotros hemos tenido una vida que no ha sido muy fácil, nuestra vida personal, por problemas familiares de Jos y tal, desde muy jovencitos. Nosotros empezamos con 15 años juntos y muy jovencitos nos pasaron muchas cosas. Entonces yo creo que aprendimos a esa de contra más mal nos iba, más fuerza claro. tenías, más fuerza para salir. Y yo creo que cogimos esa dinámica, esa manera de ver la vida y entonces aquí pues es lo mismo. Contra más cosas me pasan, Como más fuerte te hace, claro. es como, sí, Bueno, es esto que- es lo que me ha traído la vida, te vas a Claro. enterar. Bueno, que si no te pasaran cosas malas, tampoco progresarías, ¿no? Porque como que siempre estarías ahí, ¿no? Yo creo Sí, que al quizá final... te confías, ¿eh? Claro. Cuando hemos estado, es verdad que nunca hemos estado muy estables, ¿eh? Quiero decir, que siempre aquí esto es como que siempre está huyendo, pero cuando hemos estado un poco tranquilos, sí que nos hemos relajado y cuando nos ha venido es como, uy, es que estábamos muy relajados, ¿eh? Llevamos muchos meses que no pasaba nada significativo, ¿no? Y cuando te pasa algo malo así dices, nos habíamos acomodado, estábamos muy tranquilitos ahí sentaditos, ¿no? ¿Y no te da cosa que vaya todo el rato así como creciendo tan rápido? Sí, al principio me da mucho más vértigo y ya me he empezado a acostumbrar y me he empezado a disfrutarlo, pero al principio me da mucho vértigo. O como que todo Todo el rato, me da la sensación todo el rato que la empresa corría y yo detrás. Era todo el rato esa sensación de que la empresa corría y yo detrás y nunca la alcanzaba. Y cuando parecía que la iba a alcanzar, otra vez la empresa crecía de escalón y otra vez empezaba a correr detrás. Y era como mucho vértigo constante, mucha sensación de no estar a la altura de la empresa todo el rato. Claro, eso a mí lo que me pasaba antes, ¿sabes? Como que nunca la conseguía coger. Entonces, como que siempre estaba, y siempre dependiendo de, ¿no? Me salían cada vez más propuestas, necesitaba más personal, el personal es el qué, y el personal busca personal, el personal no lo encuentras, lo que encuentras no te gusta, y es como, ¿sabes? Entonces llegaba a un punto como que me faltaba. Te faltaba el aire. Sí, y entonces es como cuando dije, no, para, tío, hasta que se me está... No lo he frenado, se ha frenado solo, ¿sabes? Considero que al menos me ha hecho como... Se ha quedado en este escalón, ¿sabes? Y yo no sé si es por la energía que yo le estoy dando, pero me está manteniendo. Yo le he dicho, digo, tengo que parar, este año con la bebé tengo que parar, si no... Bueno, claro, tu circunstancia personal Pero que me refiero requiere... Pero que al final me refiero que ese crecimiento tanto cuando vas necesitando de personal... Yo me he acostumbrado a no tener tanto vértigo. Nunca se te va del todo, ¿eh? Y a veces sí que es verdad que digo, mira, sobre todo cuando llegas casi al último trimestre del año, que has vivido todo lo que te ha pasado durante el año, que son muchas cosas en esta empresa, siempre el último trimestre nos sentamos y decimos, para el año que viene, objetivo, consolidar, estabilizar, tururú. El último trimestre decimos eso y pasa algo significativo que lo cambia todo, una oportunidad que te pasa por delante, alguien que te ofrece algo, un nuevo cliente que no lo veías venir y de repente te hace una propuesta, lo que sea, que otra vez nos pone en marcha, porque nosotros es que somos ambiciosos. Y entonces cuando ya te viene algo nuevo dices, pues no vamos a consolidar, Bueno, es que vamos luego... a seguir corriendo detrás Bueno, de la es que- empresa, seguimos. Claro. Al final yo creo que va un poco también con lo que te va pasando y como siempre nos van pasando cosas, pues Claro. casi siempre decidimos tirar para adelante. Bueno, es que yo creo que si lo frenas, por así decirlo, Sí, al final frenas el crecimiento que a largo plazo es bajada, ¿sabes? Yo tenía muy buena relación con el dueño de Amac y él siempre me decía, de 1 a 2 trabajadores ganas mucho dinero.
pero a partir de ahí ganarás menos, me decía. Y yo me acuerdo que le decía, digo, ya, digo, tú lo dices que tienes 100 trabajadores, ¿no? Y me dice, bueno, pero claro, y dice yo, y digo, no, es que a ti te pasa lo que le pasa a toda la empresa. Digo que claro, si tú vas haciendo y te van entrando propuestas, proyectos y tal, y no vas diciendo que no, porque si dices que no a uno, yo a lo mejor me dices, Grillo, ahora necesito que me laves 10 coches en vez de 4 porque hemos crecido. Y yo te digo, uy, Raquel, yo hasta 3. ¿Y pues tú has perdido los otros, has perdido los 3. Has perdido los otros y posiblemente al final los 3, porque si te vas a ir a buscar otro que te limpie los 10, ya has perdido no solamente 6, has perdido los otros 3 también. Entonces al final es eso, ¿no? Que al final si vas creciendo no lo puedes parar. O sea, no lo puedes parar. Mira, una de las cosas que nos dijo nuestra gestora, que arrancó con nosotros y nos vio todas las dudas y empezar como 2 pardillitos y tal, siempre me decía, Raquel, las empresas son como un junco, tú te tienes que ir amoldando. La empresa te pide crecimiento, tienes que poner personas, porque yo decía, es que me da mucho miedo y contratar más personas. La empresa te lo está pidiendo, las empresas van pidiendo, la empresa te pide ampliar personas, amplías. La empresa te pide que recortes personal porque está un poquito en recesión, pues tienes que hacer eso. O sea, tú te tienes que ir amoldando a lo que te va pidiendo. Verás que te lo pides sola. Y es verdad que ha sido difícil y no difícil las decisiones de contratar o no tal, porque es verdad que un poco hemos escuchado lo que pedía la empresa. Y la empresa enseguida se nota. Cuando hay mucha faena se nota el estrés, tensión, tal, y se repite una semana y ya no es puntual, son 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses. Con ese volumen dices, o sea, estamos en pleno crecimiento, esto no va a volver para atrás, esto está ahí candente, ya lo notas. Hemos aprendido mucho a escuchar eso y a darnos cuenta. Y hay una cosa que yo siempre le digo a José, yo lo miro y le digo, la empresa está... Y nos miramos y dice, ya está como... Está chuchu, ¿no? Como chuchu. Y lo noto mucho. O sea, he aprendido a escuchar eso, a tener esa intuición de decir, la empresa está chuchup y entonces es ahora. Y ahora pues pongo personal aquí, hago este movimiento, invierto en esto, Y hemos acertado bastante. A veces nos hemos equivocado, ¿eh? Bueno, eso forma Pero parte. hemos acertado bastante haciendo eso, escuchando el chuchup, de la sensación de... no es temporal. ¿Sabes? El crecimiento no es temporal. ¿Por qué? Porque estamos recogiendo fruto de todas las acciones que se han ido haciendo y empiezas a notarlo en el tiempo, ¿no? Y se alarga y dices, claro, esto ya no es un pico de faena, esto es crecimiento. Esto está bien. Y ahora ya de aquí no vamos a bajar. Y hemos ido haciendo... Esto es cíclico también, ¿eh? Claro. Tienes subidas y bajadas, meses que de repente, pues que deberían de ser fuertes y de repente un año no lo son. Y dices... Qué raro. Oh. Eso me pasa mucho. Y eso me descoloca mucho, porque claro, nosotros como ahora empezamos a tener histórico y es más fácil. Pero al principio que no tenemos nada histórico es como, ¿esto va a ser siempre así? ¿Ha pasado algo? ¿Estamos en recesión? ¿No? ¿Ha pasado algo que se me está escapando algo en el mercado? Como mucha incertidumbre. Bueno, luego cuando tienes más historia, más claro, tiempo, pues ya es más fácil. Claro, pues vas comparando. Pero igualmente cambia todo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, antes había meses que eran más tranquilos y ahora pues son mucho más fuertes que antes. Luego, además, que geopolíticamente cualquier decisión que pasa en el mundo impacta. Sí, porque de repente, pues el material tal, el no sé cuánto, los aceites no sé cuánto, las cosas suben de precio, de repente hay incertidumbre y la gente ya no se mueve tanto, está esperando, bueno, empiezan a pasar cosas que dices, ¿seré capaz de entender el nuevo mercado si cambia mucho? Habrá que aprender de eso también. Es que te das cuenta al final tienes que estar aprendiendo siempre. Todo el rato. Todo el rato. Pero es lo guay, ¿eh? Yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de estar en el mundo de los negocios, que no sabía que iba a convertirse en mi mundo perfecto, es que todo el rato estás... Activo. Y te quería preguntar, ¿qué os funciona más? ¿A nivel comerciales o boca a boca o redes sociales? Nuestro sector, o sea, nuestro gran corazón de la empresa es el industrial. El sector industrial es complejo y tiene una puerta de entrada muy difícil. Nosotros ya teníamos la puerta abierta, porque José es un profesional que lleva muchísimos años y a nivel nacional es un profesional muy top,
porque tiene una visión 360, no solo de las cajas de cambio, sino de toda la mecánica. O sea, ha tocado coches desde muy pequeño, desde que tenía 8 años. Ha tocado coches, ha tocado camiones, estuvo en La Man, se formó en La Man un año en Madrid, se ha formado en las marcas de cajas de cambio en Alemania y tal. Y siempre ha sido muy activo, ¿no? Y el industrial se fía mucho del profesional. Entonces tú al industrial es difícil que tú le vendas por redes sociales o que le vendas como un cliente final. Al final tú le estás vendiendo una empresa y el industrial se fía del profesional que hay detrás. Vale. Porque ahí detrás hay un criterio, un expertise y una manera de hacer que durante años han conocido. Y es que la mayoría conocen al José, han coincidido con José desde que tenía 15 años. En algún sitio han coincidido. Y todos esos profesionales luego han ido ascendiendo. Eran mecánicos como él, que estudiaron como él, han ido ascendiendo en empresas, se han ido convirtiendo en jefes de taller y han ido, pues José Claro. fue jefe de taller, ¿no? Y han ido creciendo juntos y lo conocen desde siempre. Saben cómo actúa, cómo piensa, cómo hace, lo que sabe. Claro. Eso en el industrial es muy importante. Entonces, para nosotros en el industrial, ¿qué nos funciona? El boca a boca. Boca a boca, alguien dice, oye, me han visitado estos Balito, ¿quién son? O sí, pues es el José de las cajas de cambios, el que lleva toda la vida, ese que estaba de La Man y que luego tal y tal. O sea, pero quien visita es el comercial. El comercial, ahora tenemos un comercial. Hasta ahora no teníamos, hasta el año pasado no teníamos comercial. Todo se hacía solo. O sea, ha sido bastante orgánico. Ha sido boca a boca de gente que lo conocía, que lo ha ido buscando y que uno a otro se ha ido diciendo, oye, pues yo trabajo con el José y me funciona bien. Y yo, pues eso, han ido haciendo. En el tema turismo es otro mundo distinto. Es otro mundo. Porque el taller ya es distinto de por sí y el cliente final, que también trabajamos con un cliente final, pues ya es más sensible a las redes, ya busca referencias, ya va de otra manera. Sí, Entonces, bueno. en el turismo sí que notamos que por las redes sociales haces mucho trabajo, en el industrial, bueno, estás ahí, pero es difícil que un jefe de taller de una gran marca busque por internet gente de reparación de caja de O cambio. sea, que digamos que te funciona sin más la conocerle. visita, digamos. Te funciona más el tú a tú y saber quién hay detrás de eso. ¿Puertas Y sobre frías? todo referencias. ¿Puerta fría sería así? ¿O va con previa? Las dos cosas, pero casi siempre vamos a gente que ya conocemos, que aunque no sea cliente nuestro, ha sido cliente de José en otros momentos de su vida. Entiendo. Entonces no es una puerta fría real. Es que entrar según qué sitios a veces está como todo tan masificado, colapsado, saturado, ¿no? Que a veces ya A la veces gente ni te recibe la gente. Y luego ¿sabes? el mundo de la automoción tiene sus triquiñuelas y sus cosas. Y también hay una parte oscura ahí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, no, No te he entendido. No la conozco esa parte. bueno, hay juegos a los que Balite no se presta. Ah, vale. Y entonces, pues hay sitios en los que yo o entro como entro en cualquier otro cliente o no entro. Eso sí que es verdad. Entonces, bueno, todavía hay historias. Piensa que todo lo que son mundos muy históricos, ¿no? De automoción, industria. Sí, como que está todo muy, te refieres, ¿no? Muy adjudicado, por así decirlo. Sí, vamos a llamarlo así. Sí. Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, yo he aprendido a seleccionar cliente. Sí. Yo quiero trabajar con el cliente que venga por servicio. Sí. Sí, porque el que viene por precio se va por... Sí, el que viene con precio, pues bueno, pues intentamos ser competitivos y estar ahí. Pero bueno, y eso. Intentamos que vengan porque damos servicio, porque somos transparentes, porque tenemos el taller abierto para que cualquiera venga en cualquier momento. Claro. Bueno, Bueno, un poco lo que al final es lo que hay que hacer, ¿no? Al final dar servicio y ser competitivo, pero sí que es verdad que a veces la gente busca ya unos precios que
Ya, mira, yo intento no jugar a ese juego tampoco, porque las cosas tienen un precio por algo. Claro. Y si no lo están teniendo, Es por algo. es por algo también. Claro, Entonces, lo que pasa es que la gente eso no lo ve. hay una diferencia, claro, siempre hay una diferencia, evidentemente. Pues depende de qué estructura tengas tú, depende de tus costes y depende de tal, pues tú tienes unos precios y otro tienes otros. Pero más o menos el mercado se mueve más o menos igual. Si la diferencia es muy abismal, pasa algo. Ya. Sí, sí. Porque las cosas tienen un precio, sobre todo si las haces bien. Si las haces bien, tú tienes unos mantenimientos, tú tienes un personal, tú tienes unos costes de estructura. Si tú haces las cosas que hay que hacer, pues tiene unos costes. Sí. No, totalmente de acuerdo. Las cosas valen una cosa. Y otra cosa, que también digo siempre, que al final tú no pagas por el trabajo en sí, pagas por saber que lo que hay que hacer es ese trabajo. Claro. Eso es lo que vale el dinero. Sí. No, al final el cliente que vale es el que entiende claro, eso. En nuestro caso, que es un trabajo pues como muy técnico y muy mecánico, ¿no? Pues al final lo que vale dinero es saber Claro. que lo que tiene tu caja y por qué tiene eso tu caja, o que lo que me estás diciendo, ¿no? Que traes un camión que es la caja. Pues no te la hago bajar 5 veces y no la caja. Ya ves. Porque vale dinero bajarla. Sí, que vale dinero. Y tanto. Y subirla. Entonces, y luego que tú puedes abrirla y ver que no hay nada y luego ¿qué haces? Es muy complejo. Todo el mundo Entonces al final, bueno, pues lo que vale dinero es saber, es la experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Ha sido un placer, muy buena la Igualmente. conversación. Muy Ya sabía que sería una conversación súper fluida contigo, porque a ti te gusta hablar Me gusta hablar, y saber y tal. Y... Bueno, yo siempre ya soy muy preguntón, siempre pregunto. Pero Sí, es muy sí. guay preguntar, porque al final se trata de que sea una conversación pues bidireccional, ¿no? Claro. Donde nos contamos cosas y no tanto yo no soy periodista ni entrevistadora ni... Entonces, No, sí es charlar, yo me ¿no? dejo llevar por curiosidad. Entonces ahí donde tengo curiosidad digo, ay, un momento, cuéntame esto. Y de ahí tira. Muy bien, a ver, lo me he pasado muy bien. Santi, si quieres, promocionar, hablarnos de tu web, de tu empresa, lo que sea, tienes este momento 5 para minutos. ti. Bueno, nada, que si quieren seguirme, mi empresa se llama Grillo Eco Car Wash. Estamos aquí en Moncada Reixac, muy cerca de Balité, y hacemos limpieza integral de vehículos. Y lo que sí que os puedo decir que estar pendiente de las membresías que vamos a sacar, que eso sí que os puede interesar si queréis mantener vuestro vehículo limpio. Son como las membresías de Netflix. Ah, Bueno, es como lo que tenéis vosotros, muy bien. pero más llevado Al particular. al particular. A todos. A todo el que lo quiera. Muy bien, O sea que pues bueno. genial. Pues hasta Pues aquí nada. el capítulo de hoy. Os dejamos en 1000 capas. Nos vemos en el próximo.